Suscríbete a la Panterita Deportivo. A la BCTV, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un cordial saludo a todos. Bueno, arrancando la semana, esa remera, Dani, Los Ángeles. Ya actualizamos. Actualizada, sí, muy buena, Qué bien, el que tiene dinero como este. ¿eh? No. No, Todo lo no. contrario. Por favor. La utilería. Sí. Un ganchito. ¿Cómo? Un ganchito de utilería. Claro, obviamente. Claro. Pero el equipo campeón, ¿verdad? Claro. De la Major League Soccer. El equipo de Gareth Bale. Exactamente, Hay que ¿no? ver si el Galés vuelve. Una final impresionante, era que Tremenda. jugaron en Estados Unidos, Sí. esa final tan cambiante, alargue y penales. De Carlos Vela. Y vos sabés que su director de scouting Sí. estuvo por Odesur. Ah, mira, estuvo por aquí. Sí. Y famoso después, mira, porque interesante este jugador, Pero no descuidan ningún evento. O sea que están. No, claro. Están allí en la pesca. No, pues era la monitoreando sub-20, claro, todo. era la sub-20 de cada selección, Sí. ¿verdad? Es que había jugadores que no solamente nosotros miramos un poco más lo nuestro, ¿verdad? Sí. Y Yo al vi los final cuatro se coronó. colombianos, ¿eh? Sí, hay colombianos. Lo digo por el físico, sí, así viendo, así, un poco relieve, Y hablando ¿verdad? de colombiano, está la sub-17 acá. Porque va a haber un cuadrangular. ¿Está en Japón también? Colombia, Japón, Chile y Paraguay. Y van a Ah. utilizar el CARFEM, que se inauguró hace poco. Ahí creo que se juega el cuadrangular. Ah, qué lindo, De ¿qué tal mi pané? hecho, de hecho, las selecciones se están alojando ya ahí, ¿verdad? Para Sí, ya están practicando. Sí, están ahí también. Y vi los chicos de Japón. Sí, estamos con Carlos Acosta. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Federico? Tanto tiempo. Tanto Qué gusto tiempo, ¿verdad? saludarte. Le escuché a Dani también. ¿Cómo andamos? Está Dani, está Ariel, Fabio Martín aquí. Fabio, un saludo para todos. Sí, hablando un poquito, bueno, primero de los seleccionados menores, ¿verdad? ¿Alguna aclaración, Carlos? Sonó en los últimos tiempos que podías trabajar con Tacuarí. Saltó la información. Si podía aclararnos si iba a ser así o no. No. Yo no hablé con ninguna gente de Tacuarí. No es cierto, Federico. Bueno, está bien para despejar un poco esa información que, repito, había saltado en los últimos tiempos. ¿Cómo está viendo a Guaraní con no sé si transformación, nueva dirigencia? ¿Cómo está viendo, Carlos? Y de la grada, Federico, es un poco difícil, ¿verdad? Porque no siempre vos tenés las informaciones que se acerquen a la realidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Rodrigo. Tengo entendido que Rodrigo estaba viniendo en reemplazo de Fernando. Eso implica un cambio otra vez del sistema de juego que le va a llevar un tiempo. Espero que consigan los jugadores que va a necesitar para poder introducir el juego que necesita el profe, porque también implica mucho que tengan las características los jugadores para que él pueda desarrollar lo que piensa. Carlos, en un momento se hablaba, me acuerdo, de una deuda muy grande de Guaraní para la familia Costa. No sé si la parte de Federico cuando arrancó, después Juan Alberto, ustedes cuando estuvieron. ¿Vos estás al tanto de eso? ¿Cómo se va a dar eso? Porque Juan Alberto está con permiso por un año más, ¿verdad? Creo, oficialmente. Entonces, es como que hay otra dirigencia ahora. ¿Cómo se trata eso? No, por eso creo que está establecido, figura en la asamblea, en los registros, o sea, no creo que haya inconveniente, ¿verdad? No, yo no estoy con eso. Creo que Federico es el que está encargado de ese tema. Pero eso tiene que figurar en los balances. Sí. No hay ningún secreto ni mala intención ni nada, al contrario. Siempre la familia impulsó, empujó, invirtió como para que el club guaraní esté en lo más alto. Carlos, vos llegaste a estar en Deportivo Luqueño. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, yo estuve en Luque por un periodo de 5 meses.
No es fácil también, ¿verdad? No es fácil. Los procesos son muy pocos lo que se animan a desarrollar, sinceramente. Es una pena, ¿verdad? Pero hoy es la solución, los procesos. ¿Y vos, Carlos, ya no te vas a vincular con ningún club o estás trabajando en algún proyecto para esta temporada 2023 que se viene? Y estamos ahí con un amigo en un club en donde realmente queremos hacer un proceso. Nos entregaron un club en el interior, entonces le trajimos un español, tenemos un PF cubano, pero eso después cuando vaya creciendo, es un bebé que ahora queremos enseñarle a gatear, después solamente a caminar, y bueno, y después vamos a hacer público, ¿verdad? Hoy empezamos un poco, recién hace 5 meses, y bueno, espero que sea fructífero y que tenga continuidad. Este equipo es del interior, ¿y dónde está compitiendo, Carlos? En una liga del interior, O sea, ¿tienen planes de inscribirse al Nacional B, una cosa de esa, ir peleando la posibilidad de jugar intermedia? No, yo creo que no pasa por ese apuro. Más bien lo que buscamos es tener una identidad, ¿verdad? Hacer también que los lugareños se colaboren con nosotros, que tengan ese sentido de pertenencia. O sea, es un proceso bastante todavía largo, y entonces queremos que tengan unos resultados a mediano plazo para que después realmente con mucho orgullo poder desarrollar y comunicar. ¿Ni la zona se puede mencionar, Carlos? Sí, Arroyo Estero, ¿verdad? Ahí. Y, o sea, además de lo que vos marcabas del proyecto deportivo, también es jugadores, o sea, formar jugadores que puedan nutrir a otros equipos que estén en el escalafón más competitivo. Totalmente de acuerdo. Estuve 6 años afuera, Dani, 7 años, y no he visto tampoco una mejoría, ¿verdad? Y entonces como que me animé otra vez, porque realmente no estamos bien, no hay un crecimiento deportivo, por ejemplo, en el aspecto de lo que un equipo puede mostrar un fin de semana. No es que yo, por ejemplo, un jueves ya lustro mis zapatos para allá, un equipo por lo que muestra en cuanto a funciones, por ejemplo. Entonces, es como que me animé un poco también. No pasa ni por soberbia ni nada, solamente que veo que no hay un crecimiento, y aparte soy un apasionado del fútbol. Y me fui a Arroyo Estero primero porque yo jugué también en ese equipo, y en agradecimiento a ellos, y porque también ahí van a dejar trabajar, ¿verdad? Español y cubano, dijiste, ¿verdad? Español, entrenador, y PF cubano, preparador físico. Así mismo, en eso estamos. ¿Una última, Fabio? Hay varios equipos ahí en Arroyo Estero, ¿no? Es que estamos, ya me causó Y vamos curiosidad. ahora, ¿cuál es el equipo de Carlos Acosta? Hay el Mariscal López, hay un guaraní también. No es Carlos Franco, ¿qué queda? Jugamos Wikipedia de Carlos Acosta su historia como jugador, Carlos ¿eh? Franco tiene ahí un predio. No, tranquilo. Hay un Nacional de Arroyo Estero, tirano, pues algo, Carlitos. A lo mejor está trabajando en golf. No, me gustaría ir por como le digo, que aprenda a gatear primero la criatura, y poco a poco vamos a ver. ¿Y qué sabes de Javier, Carlos? ¿Él sigue en guaraní? No sé, creo que ya no escucho más, no estoy hablando con él, no sé si sigue estando. Porque en estos cambios que se dieron, al no estar también Juan Alberto, no escuchamos más de Javier. Santi se llamó a silencio, pero aparentemente está trabajando todavía ahí. De hecho que sí, tengo entendido. Por eso nomás preguntaba lo de Javier, porque... Sí, entiendo, pero no sé, sinceramente no pude decirte porque no sé cómo está ahí. Bueno, está Carlos, vamos a ver entonces cuando empiece a caminar el proyecto, cómo se va formando, y bueno, un gusto hablar contigo nuevamente después de un tiempo, ¿no?
Igualmente, Federico, Dani, a todos los integrantes de la mesa, un gran placer. Saludos a toda la gran audiencia. Ahí está Carlos Acosta, 11 con 40. Ese proyecto, la otra estábamos hablando, ¿verdad? Sí, Daniel Campo con Temetaré, que también tiene un proyecto donde apunta a sacar jugadores, después de repente está el tema Y de... en estos momentos el más ambicioso Regi, que tiene 3 clubes. Sí. Dos. ¿Verdad? ¿Que vendió otro? ¿O Rubio Ñu ya no está. ¿Ya no está más? No, en Rubio Ñu no está más. Ah, porque viste que era Tacuarú, Rubio Ñu y el equipo de Italia. Olimpia y tal. Yo me enteré al menos cuando los compañeros le preguntaban justamente al presidente de Rubio Ñu, al doctor Dávalos, Nosotros hablamos con él. sobre la situación de Toño Galeano. Mm. Y ahí es cuando él oficialmente confirma que se había ido el gerenciamiento. Ah, porque no, yo te digo. Y se de maneja- hecho, a causa de eso es que se dio el tema de quién era el verdadero técnico. Ahora si era Pablo Caballero, que había terminado la temporada, o ahora que estaba llegando aparentemente el Toro Acuña. Claro, yo le preguntaba, Sí, lo del Toro sí. Acuña me decía... Ah, o sea, dos Sí. entonces. Ahora Le- tiene dos. Esas cosas que tiene nuestro fútbol, ¿verdad? Que por un lado no se puede hacer ese A o el famoso capital exógeno, pero hay, o sea, sabemos la importancia de cierto apellido en ciertos clubes, ¿verdad? Pero acá mira, uno puede decir un proyecto modesto del inicio, pero también con su cautela. Porque, a ver, Mariscal López, y hay un guaraní también ahí en Sí, Arroyo Estero. nacional, Sí. hay un nacional, un guaraní, hay un 12 de junio, ahora estaba mirando también, me estaban pasando. Él estuvo en Fulgencio Hierro Ñemby, ¿verdad? Sí. Sí. Va bastante tiempo. Y ahí ¿no? estuvo también con un español, el técnico Cierto. que después dirigió San Lorenzo. No es nuestro español, ¿cómo se llama? No es que le puso mudo a Valdés. Exactamente, ¿Verdad? el mismo. Se me fue. El español Roura, pintoresco. Roura, Sí, sí. Roura. Xavi Xavi Roura. Roura. Y él era el que le puso a Diego Valdés Sí, mudo. él trabajó ahí y después se fue a Luqueño y ahí me parece tampoco no funcionaron las cosas. 5 meses. Sí, porque él se fue para gerenciar las inferiores. Sí, Estamos hablando de Carlos Después se Acosta. habló de lo de Berti, él dijo que no tenía nada que ver. Sí, también. Alfredo Berti, me acuerdo que... Siempre me acuerdo Carlos Acosta, vicepresidente, y Juan Alberto presidente, eligieron al Chavo Díaz. Y arrancó el partido, primera fecha, cancha de Cerro, Cerro Guaraní. Terminó el primer tiempo 1-1, ganaba Guaraní 1-0, nos mató Cerro. Y habló Juan Alberto Acosta y dijo que le gustaba cómo se plantó el equipo y compañía. Y después Carlos dijo que era lamentable cómo estaba jugando el equipo. Que, ¿se acuerdan? Que ese técnico no podía estar y todo. Y era cuando había alternancia para elegir los técnicos. Uno elegía y después venía y elegía al otro. Y el Chavo duró, ¿cuánto? 4 o 5 partidos duró. Sí. En aquel momento. Lo que yo veo, y mira, más allá de las vicisitudes porque quiera ser es un hombre de fútbol, como bien recordás esa época, y también en algún momento muy importante, también se habló como en la línea de sucesión. Y después todo Parecía lo que pasó. estaba ahí, ¿verdad? Claro, Arriba, sí. por ahí. Número 1. Claro, como también después como que quedó muy relegado, y es más, en tu última consulta como que no había una respuesta Es que hay algo ahí. directa. No, por eso, No, o sea, todo lo que ocurrió en la familia, pero fíjate que cada vez cuesta más para gente, o sea, que vamos a estar descubriendo el arraigo a guaraní de Carlos, ¿verdad? O de toda la familia, más allá de todo lo que ocurrió, pero cada vez cuesta más meterse En el nuevo. Claro, entonces como que van buscando otros horizontes. Toda esta movida que estamos diciendo es como que porque él decía, no, yo estuve 6-7 años y afuera y ahora me animo a meterme y no va a ser una cuestión de no, vamos a ir a dirigir un fin de semana, ¿qué onda? No, esto es hacer números, costo, inversión, cuánto podemos ganar, cuánto hay que poner, o sea, todas esas cuestiones. Y también esta sensación de que hay materia prima, pero se está desperdiciando. Claro. Y gente que en algún momento estuvo en las Nos grandes ligas. van a dejar mentir, Dani, los compañeros Gerardo, otros compañeros que cubrían Guaraní, pero creo que en la época de Acosta se iba mucho al interior a buscar chicos. Anunciaban, por ejemplo, fin de semana en Encarnación, se iban varios técnicos y traían claro. chicos, traían mucha gente, trabajó muy Es que el éxito, muy serio, trabajó en inferiores. El éxito de la formativa de Guaraní. O sea, Sí. los últimos grandes jugadores de Concepción iban a Guaraní. Vinieron todos de Guaraní, exactamente, Y de creo que Concepción. Gerardo creo que sabía, tenían
un programa que después también tuvo su tinte social. Y ese era, que ¿verdad? iban al interior. Claro, y que después, por ejemplo, en la pandemia se utilizó también como Claro, después olla de popular y Gustavo todo Costa eso. y compañía, sí. Sí, sí, exactamente, pero Guaraní tenía eso. Y yo lo que veo de Carlos es, bueno, acá ya no puedo, por A o B motivo, o acá ya no me dejan. Intentó en Ñembú, intentó en Luqueño. O sea, vos ves como que hay gente que dice, no, acá ya no se puede, o acá no se permite. Entonces busquemos otro lado. Y bueno, dijo lo de Arroyo Estéreo, vamos a ver ahí. Zona de Julio César Cáceres también. ¿Verdad? Él es de ahí. No. Él es de San Juan, San José San José de los Arroyos. Ah, San José de los ok. Arroyos. ¿Quién era de Arroyo Estero? Hay un jugador que era famoso de Arroyo Estero. San José de los Arroyos y Julio Cáceres Sí, Julio de y ahí. Choco Franco. Choco Franco también. Choco Franco. 11:46, bueno, lo de Guaraní, lo tocamos indirectamente por lo de Carlos Acosta, ¿verdad? Luqueño que le está presentando jugadores. Sí, sigue en esa etapa de estar Argentino. El arquero. aglutinando. ¿Argentino? El arquero. Danilo Cebales de... También. Ah, Danilo. Sí, de Arroyo Estero. Ah, ok. Carlos Acosta le trajo a Alfredo Aguilar, dice Gerardo Figueredo. De Santaní. ¿Sí decía Fabio? Sí, estamos hablando del tema de Luqueño, que están presentando jugadores. Ya hace poco se confirmaba lo de Charpentier, el argentino que llega para ser el goleador del equipo. Estaban con el tema de arquero, Ariel, ¿ya confirmaron? Sí, el arquero con el cual hablamos. ¿Estaba llegando ese arquero? De apellido. No, pero ese es para Meliano. Papaleo. Papaleo. Amigo, viste un arquero. No, por eso- Hay un arquero que viene para Luqueño que es argentino también. Sí, eso sí. Sí, Pero hay que ahí traer está. después lo de Tobías. Aquí está, ahí está. Sí, Claro, porque- un arquero argentino porque recordemos que Aguilar no, Martínez tampoco, Ya Tobías lo sacaron. a todavía lo sacaron. A ver, ahí está el arquero Ariel. ¿Qué apellido tiene? De Sábato. De Sábato, todo apellido Alberto de Sábato. Papaleo de Sábato. Papaleo viene para Meliano. El apellido Con de él Sábato hablamos. A mí me lleva el Sí, episodio sí. con grafite. ¿Te acordás? Jugando por Quilmes, era, ¿verdad? Quilmes contra San Pablo. Quilmes San Pablo, sí. Loco González de Arroyo Estero, no. Loco González no. Loco González de... Pero creo que está viviendo por ahí. Eso sí. pero Hacia es de Bellavista. Guairá. Iturbe. Iturbe, igual que Epifanio. De Itapé, ellos son. Itapé. Ahí está, Itapé, gracias. ¿Dónde está la Virgen? Sí, exactamente. Pero ahí, como dicen ustedes, otro oyente dice, también anda por Arroyo Estero, exactamente. Está radicado ahí. Hoy Jorge Sanguini firmó para General Caballero de Mallorquín. Qué buena Ex contratación, Meliano. Muy buen, no sé si llamarlo ahora exageradamente un golpe de mercado, pero se anticipó por lo menos General Caballero, un jugador muy interesante. A la pucha, y antes tiene al Búfalo. Claro. Sí. Imagínate la ofensiva Ese de también Alonso. tiene un metro 80, más de 1,80 m tiene Sanguina. Terminó jugando muy bien, puede tener buena delantera. Y apostó porque compró el 50% de los derechos económicos. No es que se trata de un préstamo, sino que una compra y 3 años de contrato. ¿Sabes qué pasó también? Es que definitivamente Libertad le soltó la mano. Es decir, dijo Libertad, Sí. ya tranquilo, puede hacer su propio camino. Y es lo que nos decía su propio representante cuando hablamos con él, Freddy Soto. Cuando habíamos hablado, él decía, sí, Libertad ya no estaba dando la libertad de elegir dónde jugar y Sanguina estaba buscando alguna opción importante. Se mencionó inclusive Guaraní, que podía estar ahí entre los que querían contar con él, pero sin embargo se anticipa. Para mí se anticipa para un jugador muy interesante como Sanguina, el equipo de Mallorquín, que va reforzando cada vez más. Aquí nos preguntan si sabemos algo de un uruguayo que está viendo Guaraní, ¿no? Un delantero. Quizá lo traiga Rodrigo, ¿verdad? Sí, porque de esa situación de armar un equipo y de contar con jugadores, por llamarlos de una manera tapados, Rodrigo López puede incidir mucho en un jugador que él conozca bien para el puesto de delantero. Ahí está lo que decía Ariel, la foto de la presentación de Sanguina, de gran final en el equipo de Ameliano. Gran final, digo, porque los últimos partidos lo jugó muy bien, hizo goles. Y ese es el doctor Aldama, Ariel. Ese es el doctor Aldama, el presidente. No, un cuadro lindo, cuadro atrás. Mira ni la camiseta. Se parece cada vez más a la del 3 de febrero, con el escudo. Pero está bien. Muy bien, suena bien. Este equipo que en un momento tuvo a Marabel y a Clementino. Después se quedó sin Marabel, sin Clementino por lesión. ¿Y Clementino sigue? En general. Ahora sí hay Clementino. O si aunque sigue hay que sumarle, ¿eh? Sí, él es jugador de la casa, como se Pero él dice. estaba siendo codiciado por varios. En la Tigray, un mediocampista de muy buenas condiciones se llama Giovanni. Ah, mira vos.
A tirar, ¿qué es esto que nos viene acá? Una conservadora, unos cuantos vasos. Ah, qué lindo. Sí, un videito. Como dice Clementino, sigue, dice Gerard. Sí, sí. Figueroa, bueno, Clementino, Sanguina o Velar. Delantero por lo menos no le van a faltar al equipo de General Caballero, que hay que ver si sigue Auché. Gran figura. Por eso uno cree que ya no sigue Rasic, ¿verdad? Ya que Croacia está de Racic, el moda. croata. Y ¿Qué Junior va a decir de Barreto. Racic ahora que juega en Croacia Argentina, Y verdad? la definición de Junior Barreto, si Cerro va a hacer o no uso de la opción Y preferencial que que tiene. andaba un poco callado con eso. O sea, me parece que fue mucho ruido de Sí. gente externa a Cerro, ¿verdad? Para mí que desde que yo lo escuché a Chequearse hablar en esa conferencia de prensa donde no solamente, o sea, lo nombró a Junior Barreto, pero después habló de otras opciones y ahí dije, me parece que no van por Mallorquín. Escuchando un poco al técnico, ¿verdad? Lo que decía, que había un paraguayo, o sea, un argentino nacionalizado, un naturalizado, que estaban en Argentina viendo esa posibilidad. Cierto. Entonces a mí me parece que iba más por ese lado el tema de ¿Quién es que Cerro. lo dijo fue compañero de Auché? Claudio Aquino. No, el que viene, justamente este arquero, Papaleo. que estuvo en Unión de Santa Fe. Ah. Sí, 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 sí. Ah, Que fue compañero de él en un club de primera, ¿eh? Creo que fue en Unión luego. y en Unión estuvo también Aquino. Y Aquino sí, entonces, sí, sí, sí. Cuando habíamos consultado. A ver, el tema a Patiño también Arroyo Estero, sí. Juan Patiño. Goleador Martín Ledesma. Juan Patiño. No, no, no. A mí Patiño es Pirayú, ¿eh? Sí, Pirayú. De Pirayú. Sí. Pablito Jiménez. Que juega en Guaraní. El arquero Rubén Escobar vuelve a Guaireña. Cristóforo salió de Ameliano. Por eso viene Papaleo. Y también Nos había, pregunta acá y Ramiro Aranda. Saludos para había salido Ramiro. Chena ya también. ¿Quién va a estar? ¿Qué? Chena había salido también ya de Ameliano. Sí, porque la última vez que charlamos con Melgarejo dijo Muchísimos que, salieron. que, Ceballos, que Chena. todos los arqueros habían salido. Por eso venía Quedaron Papaleo. 15, no sé qué, 15 jugadores. Hubo una Sí. limpieza generalizada que hizo Humberto en su regreso. ¿no? El que te dijo sobre el jugador de Atirá es Giovanni Bogado, que va a jugar en Ameliano. Ah, mira vos. Giovanni Bogado va a jugar en Ameliano, entonces gracias a El ex Olimpia. Gabriel, ¿sí? Sí, él era de Olimpia. Giovanni Bogado, el que jugaba por los costados. Una de las primeras apariciones allá por el 2015 aproximadamente. ¿No? ¿En serio? Que solía jugar, sí. ¿Jugó en primera? Llegó a jugar en primera. Giovanni, a ver, Fabio, decinos un poco. Giovanni Bogado. No me suena, ¿eh? Juega de extremo, puede jugar de extremo, volante abierto por derecha o por izquierda. Y después de Olimpia ya empezó a hacer un recorrido por varios equipos en intermedia. De hecho estaba jugando en lateral. Y ahora aparece en la lista de Ameliano, que también está contratando jugadores. Por ejemplo, ¿saben quién va a jugar en Ameliano? Silvio Torales. Ah, mira, sí. Silvio Torales va a jugar en... ¿Y dónde estaba el Fabio? Está jugando intermedia. Intermedia, ¿verdad? en Sí, sí, intermedio, sí. ¿Qué pasó con Ruan, dice? Fabio confunde por Jeremías Abogado, dice. Ah, Yo- perdón. ese sí, Corazón, por no, Jeremías. Giovanni Abogado no lo Ah, tenía. Giovanni no, entonces no. No, Sí, no, tenés- no, tienes no. razón. No, Perdón. de hecho, Jeremías es el centro para un gol de Roque en la Libertadores. Sí, sí. El tenés zurdo, razón. sí, a él, ¿no? Por eso yo a un Giovanni en. Yo tampoco. en Me Olimpia, parece, sí, no. está bien. Es totalmente... Giovanni Abogado era de Libertad, Ah, de no de Olimpia. Fabio se está confundiendo, dice otro oyente. Sí, gracias. Che. Gracias, espectacular. Walter Abogado, lo que dice Fabio, no. No, el otro, que ya ¿Te pasamos. acuerdas que entró, metió un centro para el gol contra ML y desapareció totalmente? ¿Y quién fue al final? ¿Walter Abogado o...? No, yo te digo, el gol de Roque es Ese, contra ¿verdad? ¿Cuál fue el que...? Jeremías Abogado. ¿El de Olimpia? Viste, por el tema del abogado, no, ese de Walter para mí que es el del centro que vos decís, Dani, ¿sabes por qué? El zurdo que es. Sí, Claro, Sí, para porque- mí Jeremías era uno más chiquito, este era más rápido. Walter o el Sí. Monchito. Walter, ¿sabe quién Ese era su representante? Ah. El que lo trajo a Víctor Quintana a Asunción. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos hablado con él, la vio. Sí, Walter Paulito Abogado. Jiménez, Juan Emena, gracias a todos. Bueno, estamos hablando de tres jugadores diferentes. Jeremías Abogado era ese que dice Fabio. Jeremías Abogado, Giovanni Abogado y ahora el último que saltó es Walter Abogado. Bueno, acá está. Jeremías Abogado terminó en Rubio Ñu, dice. Ah, ahí está, ese, sí. Jeremías Abogado que le dio el centro a Roque. No, vamos a terminar, muchachos. Yo tenía. Yo tenía Walter. ¿Eh? Un zurdo, Walter. Tudoral estaba en Mariscal López de Carapeguá. Al equipo de Botellón. Ah, mira, y bueno, y ahí está, Sí. lo lleva. Y que jugó la final. Lo que es la memoria popular. Uno dice el centro contra Emelec, el otro el centro contra Independiente del Valle
Y acá dice, Bogado no es del centro a Roque contra Botafogo. Dice. Y la verdad que creo que también 2 centros hace él. Uno es gol de Roque y la otra la baja Roque. Y viene un gol agónico. Ameliano, se lo vio Silvio Torales. Y muchas gracias a la gente de WhatsApp que realmente. Jeremías delantero, Walter lateral izquierdo. Sí. Walter el que tiró el centro contra Independiente Valle, no estamos todos locos. Ya Pero está. fue un Bogado Paren, que era por favor. zurdo y no es Giovanni. Sí. Por lo menos sacando el limpio, ¿eh? O sea, fue un Bogado, el zurdo, y no es Giovanni, que es el que se suma entonces a Emiliano. Es un nuevo que apareció entonces. 11 con 56. Bueno, está lo de Jeremías Bogado todo mucho tiempo. Acá Néstor aporta que Jeremías es de la época de Carlos Guerreño con Alonso. Sí, Sí, sí. había hablado Y que Walter tocó- Bogado es el de la zurda, que estuvo muy activo en aquel gol de Roque contra Independiente del Valle, y también me parece que aportó algo para esa jugada que decía contra Botafogo. Es Brian el que hace el gol para mandar a penales el partido, ahí sí, donde Gatito se lució. Pero sí, él era un cambio cantado para abrir los partidos. Y este que hablamos es Giovanni, que se suma a Emiliano, Sí. que estaba en atrás, claro, según el aporte de los oyentes. Bueno, envíen, no es Corea Abogado. Para. Ya que No, estamos- este no está parreando. Ya que estamos, Sí, no, pero sí. está bien dentro de... Walter Abogado puso un centro para Roque, no. Envíen el YouTube, hermano. Para sacarlo de no, sí, Walter Abogado es. Jeremías chiquito y de esa época que están recordando ustedes. De la época que recuerdan. Bajamos un poquito, por favor. Ahora bien. Estamos bien. Walter Bogado, centro del gol de Roque. Jeremías, época anterior. Walter Bogado jugó con respeto. Ahí ya está. Ahí estamos bien. Muchas gracias a la gente. Caso cerrado, ¿verdad? Sí, aclarado. Estamos bien. ¿Quién de los abogados? Tranquilo, ¿Quién es quién? Wilson. Suele pasar. Jeremías de la época negra, no sé, sí. Qué fuerte va a ser volver otro día local post-mundial. Y sigue encima después de las elecciones, ¿verdad? A ver quién gana, o cualquiera de los que gana ya. Pero ya Es un dijimos, golpe. Federico, que en realidad va a ser menos. Por el tema del mes. Claro, porque vamos a tener o sea, no vamos a tener fútbol. Yo no sé si el oyente se refiere a... A lo mejor a los buenos partidos que está viendo, y que Claro, se sienta, se pero instala. como recordamos en Pues Rusia... convengamos que este fin de semana fue para alquilar balcones lo que pasó. Sí. Eh, No, yo te digo, en 3 de los 4 partidos. Pues Portugal-Marruecos por el tema de hasta cuándo duraba la defensa de Marruecos, ¿verdad? Sí. Pero los otros 3 partidos fueron muy locos, Sí, fueron sí. increíbles. No, pero yo te decía, Lo de Brasil lo en tiene. Rusia el domingo se jugó la final y el martes arrancaba el torneo. Imagínate acá si este domingo es la final y después, 48 horas después, tenemos la primera fecha. Ahí con todos estos nombres. Ahí sí que iba a ser... Mientras que ahora tenés casi un mes y día. A mí me pasó algo espectacular con el tema Brasil. A mí también. Porque estaba mirando, iba a contar sin problema. Estaba mirando, acá miramos gran parte, nos fuimos arriba y Sí. me veo el almuerzo Dani. Perfecto, 115 terminé como, ya está esto. Me quedé un ratito otra vez en la recepción al ver ahí, para ver con Alberto, el compañero. Sí. Un ratito y miramos, 112 cuánto, listo, ya está. Me voy, no encendí la radio, ya, hecho. Llego al lugar de destino, me entero que Croacia fue el que clasificó. Qué locura. Vos dejaste de ver ya en el gol de Neymar. No, faltando minutos para el final del Ah, segundo ya, tiempo ya, de la ya. largue. No pude creer, te juro que no pude creer, pues yo ya está. Era yo ¿Cómo a dónde- Brasil le van a empatar así en... ¿Y vos dónde viste? Yo la el ¿Cuánto gol... fue el gol? No, Faltando 2, ¿verdad? 4. Yo el gol de Neymar lo veo en el estacionamiento acá, Ah, ya. del diario. Yo ya salgo, ahorita me fui un ratito ahí para el tema de la provista, y yo no tenía partido, porque yo iba a hacer el partido de Francia al día siguiente, entonces bajo, coloco el tema de la aplicación en la tablet y prendo, y después estoy por salir y veo la jugada y gol de Brasil, ¿verdad? Y bueno, después mientras veo ese gol y luego llego a casa y en casa prendo, hago la transición. De hecho mi hijo me dice, papá, está ganando Brasil, ¿verdad? Sí, golazo de Neymar. Y después me preparo para almorzar y cuando estoy viendo digo, ¿cómo quedó parado Brasil? Para mí era el Brasil de 82. O sea, no puede estar atacando con 7 un partido que lo está cerrando. Y después cuando entra el gol de Croacia, ahí digo,
la famosa frase de Ariel, ¿viste cuando los astros se alinean, pero para en contra? Porque ayer veía las publicaciones de Neymar que estaba muy activo, el tema de que parece que Dios no quiso. Ese desvío, o sea, si no había desvío era masita para Alisson. Si la vez pasada estamos ponderando que ni en el 4-0 se dejó meter. O sea, porque para mí la definición del croata está mal. O sea, no define bien, pero le pega a Marquinhos. Él no era un llamado a definir tampoco, ¿eh? No, por Él eso. acompaña nomás el que pide, levanta la mano Ese es desesperadamente. el famoso finalizar, pero Sí. cuando las cosas van a salir. Sí. Porque era el único tiro de Croacia en todo el Yo partido. cuando y se se le hizo desvía. la falta, se me vino todo lo que pasó el viernes también. Y si miras del lado táctico, ¿qué contragolpe metió Croacia a Brasil Pero en ese no puede- momento? pero desde el lado de Brasil, Fabio. Claro, por eso, un contragolpe increíble. No, porque parecía el Brasil del 82 y del 86. O sea, es del equipo alegre. En un 1-0. Y creo que después Fue lo que el dijo fenómeno dijo, Ronaldo, ¿verdad? dijo, ¿no? Por ingenuos. Ronaldo que estaba todo bien con los jugadores, la nota, ahora se van a ganar varios enemigos, ¿no? Con lo que dijo. Es que en el Con el 0-0. tema ¿Viste la- ingenuo. acá vimos la cara Sí. cuando estaban en el 0-0. Sí. Y en el 1-0 habrá dicho, no, ya está todo. Y después como se lo dan vuelta. Y después el tema de los penales. Y creo que acá ya hablamos, ¿verdad? Los penales ya estaba, o sea, el arquero de Croacia llevaba ya mucho pergamino porque Alisson es un gran arquero, pero en los penales no. Pero además, Tenía Federico, mucho para ganar. Además, Federico, Croacia Sí. ya perdió todo y no tenía nada para ganar. De repente encuentra el oro. Y eso es como que moralmente vos estás en el cielo y Brasil todo lo contrario. La confianza que Bueno, lo te mismo le da. pasó a Holanda también. Lo que pasa es que Holanda... Claro, ahí tenés la otra no cara. aprovechó. Claro, No, Holanda, sí. yo no sé por qué arrancó la larga y dejó de tirar centro. Sí. Que Pero Argentina no pero podía resolver, normalmente no podía. Casi siempre si vos buscas un porcentaje, es más alto el porcentaje del Claro, equipo que estaba anímico. perdiendo Sí. y que de la nada empató. Pero aparte tenía un fenómeno en yo- el arco claro, de los penales. Pero yo, Era- yo no sé si siempre es así, ¿eh? Eso de que yo entiendo lo que decís. O sea, que el que está por eliminarse al llegar a la tanda gana. Yo no, o sea, en el tema del porcentaje tiene más que ver con los especialistas. Y yo creo que más ya que Tite Depende después salió cómo a se dé defender. también, ¿verdad? Porque, pero hay términos. ¿Vos te acuerdas de la Copa América de Brasil, Argentina en Perú? Ganaba Argentina fácil 2-0. Le empata Adriano Sí. sobre la hora y Argentina que no hace ni un gol Claro. en la tanda de penales. O sea, yo creo que Brasil estaba con ese mismo colapso. Pero- Argentina a veces lo que le hizo bien, Dani, es que le levantan el segundo tiempo de la largue Claro. y lo pudo haber ganado. Lo Pero, pudo haber bueno, ganado, sí. hizo los penales. Claro. Pero por eso, ahí tengo un ejemplo sin llegar a ese dramatismo. En el segundo tiempo mereció Argentina. Y el que quería los penales era Holanda. Claro, entonces, y ahí no se da eso de, además el tema de que no Claro. somos especialistas. Pero yo voy nomás al tema de Brasil y creo que ahora sí se va ya a instalar. Vos no podés poner a tu mejor penalero como No. hasta no. tercero te Ahí doy, está. pero no, o sea, en Yo un recordaba mundial- siempre a no, Bilardo no. que decía el primero y el tercero, y muchas veces lo recordé en muchas transmisiones, ¿eh? Primero y tercero son los más importantes, porque el quinto puede no llegar. Y en el 86 Maradona era el primero o el tercero. En el 90, el famoso Goicoechea. El quinto muchas veces no llega, y Maradona Neymar... en Italia no fue cuarto. Creo que él pateaba los cuartos. No, el tercero era sí o sí, el tercero Él era sí o sí. tercero. Sí, tercero. El primero fue Cerrizuela, me acuerdo, que es un tipo que le pegaba muy fuerte a la pelota, pero él siempre era tercero, nunca pasaba cuarto o quinto. Fíjate que hasta los Goicoechea que patear el último, o estaba para patear el último penal. Contra Pasa Italia. que Goicoechea ataja dos en ese momento, ¿verdad? Pero digo, la mayor parte lo pone entre los primeros, pues si no, correr más en un medio donde hay tanta técnica, donde hay jugadores que le pegan tan bien. Y donde poner los quintos. donde lo mental es demasiado. Es muy fuerte. Se juega demasiado en lo mental y vos le envías a un chico. No, pero yo eh, entiendo, yo entiendo el tema del ego del jugador que quiere patear el quinto penal para quedar en la foto. Pero puedes no llegar. Y no, O sea, claro, y dentro de la planificación lo que tenés que hacer, bueno, dale a otro jugador que ya acumula muchos partidos que no va a sentir la La presión. corriente del libro de Manuel que te dice el quinto es más importante porque ahí puede darse digamos la definición. Pero gol tenés que decisivo llegar de la- al quinto, Claro, es una tenés que cuestión llegar. lógica. No, pero Sí, y la ya clave sé. también es cómo arrancás, Ariel. ¿Con qué arrancás? No, yo por te ejemplo, digo nomás, te planteo. Yo creo que la columna vertebral, primero o tercero. Vos ¿verdad? tenés un Cristiano Ronaldo, un Messi, yo empiezo con él. Claro. Messi o Cristiano, No, yo vos arranco tenés con él, los Messi. tres primeros penales, si vos acertás los tres primeros penales tenés mucho margen. Seguís con vida. Claro, y que, yo creo que más de los jugadores ahora, Federico, ¿Cómo? que hay mucho del jugador que quiere patear el quinto Claro, para porque quedar en la ahora foto. eligen. Dice que Lautaro eligió el quinto. Y con los antecedentes tenía Lautaro,
que elija el quinto. Yo te decía, Maradona fue el cuarto. El cuarto fue contra Italia. Se Rizuela, Burruchaga, Articochea y Maradona. Pues yo tenía como el cuarto. Ahí está. Él. Sí. Bueno, y el... Falla Donadoni, mete Maradona la que Messi y hizo no pasa la el vez quinto. pasada. Y No después pasa el Aldo. quinto, entonces. Claro, no hay quinto penalero. No hay quinto. Sí. Bueno, lo que te decía, el tema de Brasil, los penaleros y con un arquero que había tajado 3 en la previa, en el partido anterior, ¿verdad? Sumarle eso. O sea, era arquero récord. Y lo que ustedes hablaban de cómo se desinfló, o sea, con más razón vos tenés que... Pero sabes que para mí es más de los jugadores. O sea, Cristiano Ronaldo se le criticó en una Euro fue, donde también Portugal queda eliminada y a él no le toca patear. No siempre vas a terminar como en Milan cuando le gana al Atlético, donde el quinto penalero del Atlético falla y justo a él le toca el quinto penal. Porque eso fue lo que dijo Tite con el... No, está bien que él haya sido el quinto porque el quinto penal es el de mayor presión. Pero sabes que a mí eso ahora, hoy en día me suena a como decir, no, yo en cuarto voy a guardar a mi mejor jugador porque el partido de cuarto es más difícil que el de octavo. Y hermano, pasan a octavo No, y después no. habla de eso. O pasa a fase de grupos. Hay mucha experiencia. Salud para Fede Wagner, músico de Flow, otra banda, ¿no? Sí, el tema de la presión. Cuando el jugador sabe que el arquero ataja los penales, hasta cambia forma de patear. Le pasó quizá a Marquinhos, otros jugadores que... Para mí le pasó eso a Harry Kane Harry también. Kane. Ahí hay otra Ese es verdad, otro tema. otra verdad en el fútbol no escrita, ¿verdad? El tema de en un partido caliente que un jugador patee 2 penales, llámese Harry Kane o compañía, Sumale en los otro. 90, Sumale que el arquero es su compañero todos los días. que le conoce. Entonces, yo cuando vi a Harry Kane ahí dije, ¿quién le va a sacar? Claro. Pero no había alguien que le diga dame porque mira que está lleno de ejemplos en el mundo del segundo penal, Que patee el partido otro. caliente, que patee otro, Que patee que otro. cambie. Porque en el primer penal vos ya le vi la procesión, lo que está diciendo Dani. La pucha, el tipo me conoce, está todos los días. Tenía mucho que ganar ahí Lori Pero Harry Kane y le es pegan. el mejor pateador, ¿verdad? Sí, él es el penalero. Y Pero hay grandes el tema pateadores. es que pasaba si el nombrado Sí. cerraba No, ya sé. No, Pero hay una frase, vos habrás escuchado la frase que pero- 2 penales en 90 minutos el mismo jugador. Claro, ese es porque el después ya tema. le quiere cambiar, Porque le lance la duda. por más que marques el primero, Hasta en la tanda. Sí. Por eso lo de Messi fue muy bueno. O sea, hasta el que pateó en los 90, cuando Sí. le toca en la tanda, vos entrás con esa, mirá un poco le Sí. toca. Ahora que en los 90. O sea, yo dije, No es un caso muy... yo dije, ¿será que no tiene otro Yo penalero pensé lo relativamente bueno? O lo que dice Ariel, llegaba a patear ese y Ya decir, estaba- si ya yo estaba- fallo, pateando más vos. Rashford ya estaba, ¿verdad? Que le pega muy bien. O él entra después. Para mí que ya estaba. Creo que él entra después. Porque, Después entra cuando dan el alargue de 8 minutos. Porque pero no sé, o en el 2-1 entran. yo creo Para mí que también, entra Federico, rápido y que le pega bien. el tema es El que cambio que no entendí cuando le el soca. tema es que el primer penal todo bien porque todavía tu compañero de todos los días no sabe dónde va a patear y viceversa. ¿El ¿no? primero? El primero. Claro, está bien. ese- ¿Cómo Ahí, vas a- después marcar ese primero y ahí te condiciona el triple ese primero porque ya Totalmente. pateaste como pateó Kane creo dice Pero bueno ¿dónde este me va a Henderson, solucionar. no. Henderson ya no estaba más. Ahí me dice un oyente de Henderson también patea, pero ya no estaba él. Es un desafío A esa personal altura. también para de qué está hecho y la personalidad para el jugador que ya marcó, uno que ya pateó. Es como que No, pero va nadie se va a miedo de lograr, errar ¿verdad? Muchas y veces deja hemos para visto, otro. Yo vi muchas veces, por Sí. eso digo, la mayoría se saca encima el peso ese, en partido importante. No me viene ahora en la cabeza, pero sí hemos visto que ponerle que el segundo penal y Noel, o sea, no es que nos extrañamos. ¿Por qué no vuelve a patear fulano diciendo que Claro. no lo patea dejó. porque acaba de patear el primero? Totalmente, O sea, totalmente. para mí es más normal que el segundo penal de un mismo partido lo patee otro Así es. que extrañarnos y preguntarnos, pero es cierto lo que dice Ariel también. Llegaba a patear, no sé, Saca que viene de fallar en la última Euro y le abusaron, pero No faltará pero, ahí que la pero ¿sabes qué? prensa En le la- diga, Harry Kane cagón, no pateaste el penal decisivo. pero ¿verdad? en la pre, o Ese sea, es el- pero a ver, Pero la mira previa lo que de da- ese segundo penal era pesada, se le notaba en la cara. 87 minutos. Pero aparte de conocer, es un arquerazo, porque es un arquerazo, la pucha. Tiene unos reflejos increíbles. Todos los ingleses ahí, era, no sé, un partido también en el segundo tiempo fue maravilloso, ¿verdad? Lo de Inglaterra-Francia, segundo tiempo. Lo de Brasil-Croacia no lo pude disfrutar como ustedes porque andaba girando acá por el centro. ¿cómo escuchando le la agarró? radio. ¿Cómo le En agarró? el centro, Yo no he visto tenía los que penales. Ah, Sentí Dios tanto, mío, unos era algo trámites. histórico. Y vos sabés que justo cuando está escuchando radio La Red,
Y hace con Neymar y dice, bueno, ya está. Claro, todo. Y después de repente metieron una viñeta así. Sí. Y de repente le escucha al tipo emocionado y había metido Croacia el gol. De definición por penales, nada. Pero digo, y lo de Argentina-Holanda, por cómo se dio, por que pareció un partido barrio en un momento, tantas cosas que uno no ve en una instancia tan alta de un mundial, ¿verdad? De repente. Qué partido de locos, realmente partidazo. ¿Cómo trabaja el tema de la previa y a veces cómo autoestimularse? Porque es el segundo partido donde Argentina se complica solito. Contra Australia apareció Diego en la última del chico que ahora va a Newcastle. Y yo no sé, porque viste esa pelota que justamente baja Diego Martínez y le tiene ahí en el suelo al holandés. Después como que le habla. Y yo creo que ahí faltó también un poco de cabeza fría. La última falta que hace Pesela. O sea, esa fue falta de nuestro campeonato local. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, es como que perdieron Dos la jugadores cabeza. habían, y él, encima, el holandés está haciendo falta al argentino que lo marca primero. sí, ¿Verdad? Creo que Paredes. estaba controlado. Y Pesela viene Sí, de y lo atrás atropella. pum, le mete una O falta. sea, yo creo que esas jugadas son así de como que por la tensión que había, pero le terminás dando y después chapó para Bangal. Haber armado esa jugada en la última. ¿Vos sabés yo de qué me acordé cuando hace ese gol? ¿El gol de Zanetti? No, además el gol de Zanetti. Sí, Dije, es la que nos hizo Uruguay en la última contra Ghana. claro, el pensamiento. De la cabeza Cruz ahí que fría. tenía 3 jugadores. Sí. Pero allí, más que criticar a De la Cruz, porque vi que al toque los uruguayos levantaron, ¿por qué no le pasaste? ¿Quién tiene la cabeza fría que en la última jugada del Mundial no vas a patear al arco? Aparte, Y porque allí- la otra vez, Dani, estuvimos hablando de lo imposible que es hacer un tiro libre. Sí, hoy no se puede hacer De gol. esa distancia, de más atrás podría hacerlo, Sí. porque tiene más margen, ¿verdad? Pero de esa distancia, con el tipo en el piso y con otro arriba, es imposible hacerlo. No. Casi Casi que le- Rafa le pegó en forma perfecta, pero pegó en la parte alta del techo. Al que casi le salió ¿Verdad? pateando al palo al arquero a Messi. Messi casi marca en ese tiro libre contra Pero hasta Países. ahora no hubo goles de tiro libre con el tipo ahí Claro, pero no, al abajo. palo de la barrera. Fíjate que Rashford le busca el palo del arquero. O sea, a la barrera imposible. Yo por eso exagerando decía, te cuide la International Board va a prohibir al tipo este que se acuesta, porque es imposible hacer goles así. Hasta ahora, Y después porque el otro gol de tiro libre es el de Chávez que tiró desde el mediocampo más o menos, ¿verdad? Y los árabes estaban en Golazo, otra. Sí. claro, de mucho más, o sea, para el pateador es mucho mejor de larga distancia o distancia Sí. media que pegarle ahí. Pero lo de Holanda fue sensacional. Y al Realmente. toque A esa como, altura hacer eso. y al toque como después la gente viralizó que el goleador, o sea, el que hace el 2-2 había hecho un gol igualito para su club en Wolfsburgo. En la Bundesliga hicieron la misma jugada. Y por eso, y hasta yo no sé si no, bueno, claro, el VAR ya iba a ser muy, si le decían no, pero no había distancia de la contrabarrera con la barrera. Pero armaron esa jugada y después cuando van a penales, pero ya antes los penales Argentina fue mucho más superior, El o sea, segundo fue tiempo, superior, de verdad, pero el primer tiempo estaba totalmente golpeado. Todavía Yo digo choqueado. que, si ahí sí iban a los penales, pasaba lo que decía Ariel. Estaban. Pero el segundo tiempo, esa del palo, el ingreso de Di María. yo y aparte tiene un arquero que realmente está muy terminó, loco, el 2-2 sobre la hora. Yo dije, Holanda le come y sí, Holanda le come crudo a Argentina en el primer tiempo al alargue. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y entonces terminó ese primer tiempo al alargue. Van a ir a penales, Bangal, Países Bajos. Igual. Su historia fría de A ver, siempre, a ver, pues, pecheando. pero a ver. Y bueno, no, pero en serio, yo creí, sinceramente, como dice Federico, que Holanda le iba a atropellar a Argentina en ese primer tiempo de la larga. Sí, no sí, pasó sí. eso, entonces yo dije, no, Bangal, Yo pensé así, Bangal bueno, en lo porque suyo, va los a ir a centros, una penales. pesadilla los centros. Sí, nadie pudo La controlar cantidad eso. de faltas que hacían ataque, o sea, en defensa argentina, y de repente agarra y le da la posibilidad que Sí. tenga vuelta la pelota argentina, ni cansancio se puede decir, porque los tipos habían ingresado en el segundo Sí, tiempo. totalmente. Mala estrategia. Salgueiro metía en tiros libres cortos, me parece que era al revés, que Olimpia tenía Salgueiro largo y Herminio Miranda cortos. o Era- Pitoni. era Pitoni así el era tema. corto también, ¿Eh? el gol contra Atlético Mineiro. Sí, Pitoni es el que patea el corto, ¿eh? Claro, no, Salgueiro era Sí. lo que estamos diciendo, tiros libres largos. Ay, sí exagera ya que hincha Olimpia. Salguero contra Fluminense y Miranda y Pitoni contra Tigre y Mineiro. Exactamente, la Efectivamente. muestra de Claro. la distancia. Ahora lo importante que es para
Muchos pateadores. Ahora, Vamos a ir, ¿sí? Después de la demostración del viernes, si mañana van a penales, ¿quién es favorito? Y hay que ver, ¿no? Acá dicen Messi pateó el primero en el 6-1 contra PSG y después pateó Neymar. Bueno, ahí me parece lo que también pone cuestión de ego, ¿verdad? Sí, seguro. Cada nene, ¿verdad? Pero no me estoy acordando así de un partido emblemático, pero sí hay varios donde el que pateó el primer penal, ya en el segundo hay un nuevo. Yo me acuerdo en esa sub-20 de hace ya 23 años, Paraguay-Uruguay, y eso que no sé si eso lo marcó también. Roque pateó 3 penales. Pateó uno en los 90 y pateó 2 en la tanda. Porque esa fue la tanda que... Perdimos con Carini, ¿verdad? Sí. Esa fue la tanda que tuvo que dar toda vuelta. En la época donde Roque era penalero, ¿eh? Y nuestro técnico era Mario Jaquet, ¿verdad? Jaquet. Bueno, ya que exactamente. Lindo equipo teníamos esa sub-20. Sí, buen equipo era. El partido Brasil-Croacia no te hizo recordar Italia 3, Brasil 2 en España 82 en el estadio de Sarriá, dice Luis María. Sí, Yo sí, por claro. cómo quedó parado Brasil. Y si metí iba a patear 3 porque seguro iban a penales. Lo de Harry Kane iba a estar complicado, sí. Bueno, tranquilo, le decimos acá al oyente. Vamos a saludar a Edgar. 12:16. Mundial, repercusiones. Hay varias cosas que van a quedar en la historia de la Copa del Mundo. Como siempre pasa, ¿verdad? Cosas por ahí externas a lo que es el partido, el fútbol en sí. Lo de Portugal y lo de Cristiano Ronaldo. Una cosa con respecto a Marruecos. Cuando hace el gol Marruecos, me acordé quién fue el compañero que dijo Peligro, el arquero. Vos viste, Federico, ¿verdad? Desde el principio, No, pero, sí. sí, Me encantaba Portugal, pero vos sabés que cuando marca... cuando estaba de vacaciones todavía. Decíamos sí. Portugal, pero el arquero era... El debut ya fue... No, y no solamente por esa jugada, sí. que tuvo la distracción. Pero también te habla un sino poco de... por cómo le tiraban los centros, la forma de salir. Sí, Y increíble. realmente como un error. Más allá que un salto espectacular Claro. el marroquí. Como Pero igual el pero el arquero no midió los tiempos correctamente, con la ventaja de las manos. Como ¿verdad? un detalle te deja eliminado, ¿no? O sea, así nomás el tema. ¿Sabes a qué voy? Para mí también, fue tanto error del arquero que capaz el marroquí no hubiera necesitado saltar tanto para llegar a ese balón. O sea, no es que, mira, por ese salto él no llega. No, él no hubiera llegado si salió a cazar mariposa. Como también lo del salto es tremendo. No puedo decir, qué mundial para Ronaldo. El que entra por él la vez pasada en octavo hace un gol que Ronaldo hacía, ese giro de Ramos, y ese salto creo que a los fanáticos de Ronaldo le habrá generado también una nostalgia. Porque Cristiano saltaba. Sí. A mí el que me dio pena por Portugal es Pepe. Y La última que tuvo Pepe. Y Él fue el último que tuvo. Y salió Cuando Ronaldo salta, Sí. hace unos palos, no acierta. Arrastra la marca Cristiano No, sí. y solo estaba Pepe. Pepe llegaba a meter ese y le iban a tener que exiliar al marroquí que falló mano a mano. Sí, antes. Claro, Le quiso porque lo de picar al Pepe arquero. después de esa jugada del marroquí. ¿Viste cómo lo gastaban los compañeros? Y pues? con 10 No, hombres. pero- le dijeron, te salvaste, me parece, le dijeron. Y con 10 hombres Marruecos. Claro. Con 10 hombres sale, solo el jugador le quiere picar al arquero. Le regaló. Por eso te diga. Le regaló y aquí Llegaba- salió la última jugada. Yo creo que por eso los compañeros le habrán dicho ahí en, no sé si en francés, en árabe, le habrán dicho, te salvaste o porque si no. Y ya que ustedes hablan de Pepe puede declarar tipo acá Libertadores Sudamericano del torneo, lo que dale nomás ya el título de Argentina, ¿eh? Sí. ¿Cómo van a designar a un árbitro argentino? Lo que se equivocó, el tema de cómo van a asignar un árbitro cuando en el otro partido también había, ¿verdad? Había un brasileño, había un inglés, o sea, él decía no podía designar un árbitro que, eso pasa en semifinales, sí. Porque está el famoso árbitro, lo que pasó en Inglaterra 66, era que un alemán dirigió el partido de Inglaterra Sí. y un inglés dirigió el partido de Alemania. Contra Argentina y Uruguay. Sí, y a los dos le robaron pero eso va a ser el 66. Ahora en semifinal no pasa, pero repito, Pepe dijo, ¿cómo designar a un árbitro de un país que todavía está en competencia cuando que el partido Brasil-Croacia lo arbitró un inglés y el brasileño arbitró Francia contra mal arbitraje. Inglaterra? Mal Y arbitraje. salieron a matarlo a Santos, Figo entre ellos, por el caso de ¿También? Ronaldo. Sí, ¿También? por el caso de Ronaldo. Que Dice no- que es muy amigo de Ronaldo, ¿verdad? ¿El técnico? El técnico. No, porque la esposa de Ronaldo escribe... Sí. Que falló el Pensá que amigo. siempre lo consideraste un amigo, hablaste también de él, que era ahí, Claro. mira lo que te hizo y... Pero esa cómo cambia cuestión, todo ¿verdad? de acuerdo al resultado, ¿verdad? Porque aparecieron muchos cuestionadores
que no dijeron ni una palabra cuando Ramos marcó los 3 goles, porque también la presencia de Ramos... Eso, o Es sea, que eso va a ser el así. fútbol Ya sé, así, ¿verdad? lo digo Pero porque que- yo me estaba discutiendo esta mañana. Ahora Brasil es un equipo ingenuo. Porque, claro... ¿O vos crees que hay gente que ahí está esperando Sí. un tropezón o una Porque lo de caída Ramos, o un por logro ejemplo, para después dedicar? Claro, pero lo de Ramos, por ejemplo, no es que se dio en un partido de fase de grupo donde no había definición, no había medio definición, no, era un mata-mata de octavo de final de Copa del Mundo también. Algunos te dicen, ¿verdad? Del otro lado, de la otra corriente, pero ¿cómo Ronaldo no va a estar en un partido definitorio? En un partido donde te quedás o seguís en camino y continúas en la Copa del Mundo. Pero, ¿cómo haces para dejarle a Ramos con la gran jornada que tuvo con los 3 goles, una asistencia? Más allá de eso, aparecieron los que estaban por lo visto ya con el garrote preparado para matarlo al técnico. O sea que uno de Portugal. veía el partido y Marruecos lo tenía controlado a Portugal de todas formas, con Cristiano Ronaldo en cancha, pero siempre te deja y te transmite esa sensación que Cristiano va a fabricar algo de la nada. Y ese pique que hizo a la derecha para que le pongan esa pelota al vacío, yo creí que me marcaba, porque él tiene esas cosas, no necesita mucho. Y le tapó bien Bono. Qué buena tapada, ¿no? Sí. Es cierto que le pega ahí, pero capaz que en otro momento. Pero bueno, la cosa que va a dejar lo mundial, estamos con Edgar, muchísimas cosas. El árbitro de Argentina-Croacia todavía no encontraba el de Marruecos-Francia. Orsato, el italiano que arbitró el partido inaugural y después arbitró también Argentina-México. Orsato, Estaba viendo. Italiano. mucha experiencia. Italiano, sí, bien, mucha bien, mucha bien, bien. experiencia. Yo pensé que el español también lo había visto en un partido anterior y pensé que lo llevaba bien, pero... No, es muy figuretti, Dice nuestro que una vez le Mateo. preguntó a Piqué le dijo en un partido de la Liga que le gustaba el nuevo tema de Shakira. Es un árbitro muy... Sí, no. Qué bueno todo el tema. Y a Messi le dijo, qué linda tu nueva mascota, le dijo en un partido también de la Liga. O sea, un árbitro muy cholulo. Sí. Digamos, dentro de lo que se lo ve al señor que ya no arbitrará más en la Copa del Mundo y que realmente permitió una bataola. Creo que le gastó una broma también a Di María en ese momento que le llama ahí en la banca. No había arrancado recién el partido y cuando le llama, y, me parece que le hace un chiste, por eso se ríen los dos. Y de esa clase de árbitros, yo creo que la falta es incuestionable en la jugada del gol de Países Bajos para el 2-2. Lo que sí creo que Messi y compañía estaban cuestionando era el tiempo añadido, ¿verdad? Que me Los parece 10 minutos largos, claro, eso también cuestionar cuando no Claro. puede, ¿verdad? Pero fue un parto para Argentina porque Holanda había descubierto la fórmula de llegar. Acordate que hay un zurdazo que pega la parte externa de la red antes del Claro, 2-2. eso fue inmediatamente después del descuento. gol. Del descuento. Cuando Del descuenta descuento, sí. Países Bajos, al ratito viene esa jugada que pega en la parte posterior de la red. Que pudo haber sido ya el 2-2 más tempraneramente. Sí, Messi está... Debió haber sido pulsado. Sufrió una también. metamorfosis Messi, ¿verdad? Muchos dicen se maradonizó en la Argentina con la muestra de carácter distinta normalmente a lo que es él, tipo él muy calladito. Lo que pasa es que había también muchas cosas en la le previa. encargo a ¿verdad? Van Gaal y a Davis. En la previa. Porque sí, no es que, bueno, Van Gaal lo que dijo lo que le molestó a Messi, que Van Gaal había dicho en la rueda de prensa en el 2014 jugamos y Messi no la tocó. Sí. Esa es la parte que le afectó Y, más, vos sabés, más a Messi. y le trabaja. Y este partido es un poquito más tranquilo para Messi desde ese punto de vista. Porque los entrenadores hacen estas cosas, Y ¿verdad? yo también había dicho que el Messi del 2014 era el mejor y no la tocó. Era el mejor Messi. Sí. Y que ahora ya no es lo mismo que antes. ¿entendés? Y lo del topollillo es por Riquelme, Sí. ¿verdad? Para Sí, gastarlo con el verdad. tema Riquelme. Pero la cara de David con su anteojo mirando. Porque Van Gaal, el viejo zorro, mira para otro lado. Sí, sí. Después en la conferencia también dice, no, yo no escuché nada. Pero para que vean lo que son las transmisiones de FIFA, ¿verdad? Las cosas que había en Mosqueta había por todos lados y no se veía. No se veía. Porque primero el topollillo no se ve. Después, cuando yo vi la cámara, cuando Messi le tira encima al arquero de Martínez para festejar, allá atrás se veía un disturbio grandísimo, un No, empujón, hasta el punto que el tipo que trompada. regaló a amarilla tuvo que expulsar a Dumfries. O sea, terminó con una roja. Sí. Sí. Y después la dedicatoria a la salida del Dibu Martínez, Messi, el diálogo con Edgar Davis, que no entendía nada lo que le decía, no. Una cosa de loco, un partido rarísimo. Pero David debería de entender, Extraño. ¿verdad? Un poquito. Sí, no entendía capaz No, lo que le decía. ¿Sabes qué cuál era la extrañeza? Sí. De decir, pero ustedes estaban tan calientes contra nosotros. Es como decir, no, nosotros declaramos. Y era como. Otra cosa ¿en que no serio se contra vio, Dani? nosotros está diciendo esto? Es cuando Martínez va a patear el penal
y 4 holandeses le siguen así, tipo encerrándolo, patentándolo. Y seguro. Y eso se ve después en la imagen de arriba del dron, ¿verdad? Pero en la transmisión no se vio nada de eso. ¿Y el bobo al final quién es? El doblete. El bobo de Bergkamp. Messi. Bergkamp. Sí, el que marcó el 2-2. Bueno, mañana entonces Argentina-Croacia y Marruecos. ¿Quién iba a pensar en Marruecos? Mira si iba a votar, ¿verdad? No iba a votar jamás que te iba a correr por Marruecos, ¿verdad? Nunca. No mienta, nunca. Venimos a ver. Con tu Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Jacomer respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet, registrate y gana automáticamente 100.000 en bonos de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo, Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Argor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más información, visita nuestra página web www.argor.com.py. En Atalaya S.A. de Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, al celular 0974-40-2020. Atalaya S.A. de Seguros. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4. La bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedad de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Adelante la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perú Villal 021-671-900 y conoce mucho más en el Shopping Mariscal. Con tus compras de 750.000 guaraníes participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Bueno, también varios técnicos que rápidamente dejaron el puesto, ¿no? Ni bien se conocieron las eliminaciones, especialmente los equipos más importantes. Hoy ya asumió De La Fuente en España,
Koeman fue nombrado. Él ya había sido nombrado antes. Hasta que termine era para Van Gaal. Claro, hasta el punto que Van Gaal, y mira, dentro de todo estamos hablando de alguien que está luchando contra un cáncer muy agresivo. Sí. Tranquilamente pudo haber sido el último partido. Por eso yo no sé en el tema del legado cómo va a quedar esta pica de Messi, si por allí este es el último partido de Van Gaal. O sea que se lo mencionó como candidato a ser técnico de Bélgica. Y los propios neerlandeses decían, es tan típico de Van Gaal. O sea, el tipo ya está pensando en qué otra selección dirigir. Él dijo, antes del partido con Argentina, o antes de octavo, dijo que era su último, pero que no descartaba seguir dirigiendo si las condiciones se daban. Y justo ahí en el vecino, recordemos que ellos hicieron una Euro junta en el 2000. Bélgica-Holanda, sí, ¿verdad? Y se lo mencionó, pero sí, o sea, estamos hablando de que hasta eso me parece que es un poco raro en comparación a otros mundiales, porque viste que en un mundial normal no hay actividad de clubes, pero por ahí queda, no sé, de repente me imagino después todo lo que dijeron de Ronaldo con lo de Santos, yo creo que lo sacan y a ver, se me viene Paulo Bento, el técnico de Corea, dijo no, yo ya terminé y te descuida y agarra otra selección o algún club por esta dinámica. Roberto Martínez en algún momento hasta fue mencionado como candidato. Paulo Bento ya dirigió Portugal también, ¿verdad? Él dirigió Portugal en la Euro del 2012, llegando hasta la semifinal, por eso le dieron el Mundial de Brasil y allí fracasó. Quedó fuera en la fase de grupos, contra Alemania y contra Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y Ghana, o sea, Ghana y Portugal quedaron fuera. Debutó un 0-4 luego contra Alemania, me acuerdo. Exactamente. La última vez que Alemania era buena en los mundiales, ¿verdad? Sí, el último buen mundial de Alemania. Y después está quién va a suceder a Tite. Estamos con el doctor Aldama, presidente general Caballero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes, Federico. Buenas tardes a los compañeros ahí de la mesa. Un gusto. Igualmente aquí con Dani Chun, con Ariel Mareco, con Fabio Martín. Mirando las contrataciones, la foto de presentación, y viene, se está moviendo rápido. Lo de Búfalo Velar, ahora con un jugador que realmente hizo una muy buena temporada como Sanguina. ¿Están cubriendo bien la parte ofensiva, doctor? Sí, estamos tratando de incorporar y cumplir el pedido también del cuerpo técnico. Y bueno, vamos a hacer pocas contrataciones, pero en puestos así muy puntuales nada más, ¿verdad? Esa es la idea y la política del club para este año, para el año que viene, perdón. Doctor, están apuntando alto, entonces Ariel te saluda para el próximo año, están jugando al anticipo y no es que van a traer muchos jugadores, no son puntuales, pero Hola. Buscando calidad. Sí, así mismo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, queremos un poquito darle la oportunidad también a los chicos de la casa, así que queremos armar un equipo joven por sobre todas las cosas y vamos a apostar un poco a los chicos de la casa. Contrataremos solamente lo estrictamente necesario y esa va a ser la política del club para este año que viene. Doctor, ¿qué se aprendió en este año de primera? Y la verdad que fue un año de aprendizaje, Ariel. Pasamos muchas tormentas pero bueno, hemos aprendido, ¿verdad? En base a esos errores seguramente para el año que viene vamos a tratar de realizar ya sea mejores contrataciones y formas de encarar el campeonato y todo lo demás, ¿verdad? Para un club nuevo y sobre todo el interior siempre cuesta mucho, Ariel. Entonces, este año aprendimos bastante. Así como cada año lo venimos haciendo, ¿verdad? Pasando de una categoría a la otra. Así lo fue para nosotros el primer año del Nacional B. Nos costó un año, al año siguiente ya nos ascendimos. En la intermedia también un año nos costó. Segundo año ya estuvimos adentro de la primera y así, ¿verdad? Yo creo que este año que viene vamos a tener una mejor performance. ¿Y a nivel internacional? Y también queremos preparar un plantel que sea competitivo, porque de hecho este año aprendimos bastante en lo que es el torneo, ¿verdad? Que realmente es desgastante
la doble competencia, pero bueno, vamos a tratar de armar un plantel que pueda llevar adelante los dos torneos, ¿verdad? Ese al menos va a ser la intención nuestra. Doctor, el tema de, a ver, algunos jugadores, el tema de Barreto, ¿cómo está? Barreto. Y con Barreto estamos en la espera de alguna toma de decisión que pueda hacer el club Cerro Porteño sobre la opción de preferencia que tenemos firmado, ¿verdad? Entonces, todo, así como se dice, la pelota está en el campo de Cerro Porteño. Nosotros estamos aguardando la decisión que ellos puedan tomar y bueno, por de pronto está ese acuerdo, pero de hecho hay otras ofertas en la mesa, ¿verdad?, por el jugador, pero queremos respetar ese documento firmado y estamos a la espera. ¿Y lo de Auché? No, Auché no se mueve general por este año al menos, por el año que viene. Doctor, ¿y por lo menos llega alguna manifestación de la gente de Cerro o están todos muy silenciosos? No, hasta ahora no hemos recibido nada oficial del club, ¿verdad? Estamos aguardando nosotros, por de pronto, no sé si el tema del Mundial también, y bueno, pero seguramente en los próximos días se pondrán en comunicación con nosotros, ¿verdad? De igual manera, hay un tiempo prudencial para eso y hay condiciones también, ¿verdad? Porque si el jugador también tiene una incertidumbre que muchas veces hay que un poquito tratar de contenerlo, ¿verdad? Esa ansiedad y todo lo que genera, ¿verdad? Así que vamos a esperar a ver qué ocurre en los próximos días. Pero si no, evaluaremos otras ofertas. Pero ofertas del exterior están llegando por Junior Barreto, presidente. Sí, tenemos ofertas así mismo, de afuera, y ofertas tenemos de todos lados realmente. ¿Y son buenas esas ofertas? Son buenas. Nosotros solamente queremos priorizar un poquito, no la parte económica, queremos priorizar lo futbolístico en base a lo que el jugador puede hacer, ¿verdad? Jugando acá en Paraguay. Nuestra mira es un poquito la selección también, ¿verdad? Porque yo creo que en algún momento va a tener esa oportunidad Juniors. Y bueno, apuntamos un poco eso para que esté acá en nuestro fútbol, ¿verdad? Bueno, está bien, doctor. Muchas gracias por este tiempo. Queremos conocer la novedad porque realmente están teniendo varias semanas, así que gracias por el panorama allí de toda la gente de Mallorquín. Muchas gracias. Gracias, Federico. Un abrazo a todos. Ahí está el doctor Alama. Che, va a estar más estabilizado ahora General Caballero, ¿eh? Mira que era tipo Ameliano, de los que jugaban bien, pero siempre le costaba ganar, ¿verdad? Sí. Y en un momento estuvo muy mal. La Copa Sudamericana fue horrible. Mucho tiempo en descenso. Goleado. Y bueno, Sí, y Ameliano también. sí. Incluso General Caballero salió antes. Claro, ganándole a Ameliano. Sí, justo. yo creo que si vamos al tema de quién estuvo más... Estos dos, ¿verdad? Sí. En la zona de descenso. Tipo, Exacto. ¿viste cuando uno dice, no, lo importante es cómo terminar y no? Y Claro. durante mucho tiempo los Ellos dos siempre eran... estuvieron con la soga y equipo cuando hablaba. Claro. ¿Quiénes descienden por ahora? Ameliano con General Caballero. Y las cosas del fútbol, porque un año después va a arrancar el Loro Velar, ¿verdad? Como entrenador después de lo que había pasado. El año perdido. El año perdido del Loro que, bueno, lo pudo recuperar para por lo menos salvar al equipo y ahora sí, con la pretemporada incluida, ese logro que él ¿verdad? pudo conseguirlo. Quizás Fabio con un plantel mejorado también. ¿no? Claro, lo va a disfrutar ahora. Claro, ¿verdad? porque uno se queda con esa imagen que apuntaba Federico, porque siempre los dos te daban esa sensación de que merecían algo más. Pues siempre le veíamos, me juegan tan bien, pero no cierran los partidos a la hora de la verdad. A tal punto que General después termina siendo juez. El que lo manda solo al descenso. ¿Quién hubiera dicho? O sea, fíjate que en la última era el milagro entre General Ameliano y Caballero Sol. empata con Sol, Claro. y el milagro de Ameliano. Claro. Sí. Sí. Porque si Sol le ganaba a General, No servía igual nada. a Ameliano. O sea, pero ya General... Y si Ameliano empataba, sí iba al descenso. Claro, Así por eso, era. o sea, fíjate que ya General llegó salvado a la última fecha de un equipo que estuvo mucho tiempo allí y que veremos si ahora... Siempre marcamos la plaza, el estadio coqueto, cuando van los equipos y
esa mira, vos si termina la gran Carapeguacha, que también equipo que subió una categoría, cómo puede quedar ese escenario, el tema de la inversión, y al final terminó siendo juez y empujó al otro descendido. Y hasta tuvo que pasar por una mini crisis dirigencial. ¿Recuerdan ustedes? Se había ido el otro Dama unos cuantos días, ¿verdad? Inclusive semanas, para que después retorne y que se pueda estabilizar otra vez el club dirigencialmente y poder apuntalar todo de vuelta para la salvación. Lo que es llamativo, hablamos de General Caballero y estamos hablando ahí cada uno, pero hubo un silencio acá de alguien que en algún momento tomaba mallorquino. la lanza. El tema de Mallorquino, sí. el tema de la doble competencia también perjudicó a General Caballero. Yo sí manejo un equipo así tipo General Caballero y tengo doble competencia, Federico, sudamericana. Si clasifico aseguro el cruce directo con el otro paraguayo, los 900.000, y ya declaro eso. Centro toda mi atención al campeonato local, donde están los 3.500.000 Vos dólares. mirás la y- campaña y vas a decir que eso fue lo que hizo General. Si perdió todo lo que jugó. Claro, porque yo, pero- yo me fui a ver el General Independiente en Cancha Olimpia en Pero- de Avellaneda y... El famoso partido de las barras, que Sí, uno iba a no, estar... pero General y ya eran ponía dos, muchos ya eran dos titulares. suplentes de General Caballero acá. Ahí, acá ya eran muchos ya. Pero recuerden que son cuando 6 empezó, partidos. sí, empezó la Copa Sudamericana y tenés razón, Ariel, es cierto. las dos primeras fechas jugó con su equipo titular, y y no- arrastrando partido de campeonato. Plantel corto, Jugaba viaje domingo, largo. viajaba miércoles, jugaba la Sudamericana con los titulares, domingo volvía a jugar con los titulares. Y creo que ahí estuvo la frase del doctor, pero- hemos aprendido este Claro, año. Hay claro. dos equipos que jugaban Sudamericana el año pasado y descendieron ahora, Sol y 12, ¿verdad? Que mucho habrá tenido que ver con su promedio, el tema de 12 de jugó que Sudamericana perdieron en aquel el momento. pasado, sí. Y 12 jugó con Sarabia, que Pero ya estamos, largó también. parece que ya estamos en No, pero 2023. el año pasado. Sí, jugó. Sí, Pero este año no, la fase ¿no? de grupo, no, este año no. Este año no. No, por Pero eso. yo hablo como Sí. vos perdés una cantidad Claro. de promedio, de puntos de promedio, Mm. y ya entrar al año siguiente condicionado por esa aventura que significó la Sudamericana. Cierto. Pero lo que decía Entonces ganó Ariel... Central. Sí, Ahora, sí. Era la época de dos. Luis Chañol hacía el chiste, ¿cómo te dan un Rorro, equipo feriado? Rorro no podía contra el 12. Si esa fue la Claro. serie donde 4 empates hubo. Este año, Y ese Nacional volaba. este año la fase de grupo jugaron los equipos del interior, Guaireña, Guaireña. y Mallorquín, en General Caballero Mallorquín, que Y habían los dos dejado en el pasaron. camino a Nacional Y Sol. y Sol, exactamente. Claro. Jugaron, pero llegaron solamente a la fase de duelo con los paraguayos. Pero Sol no, y a lo que Nacional. usted apuntaba en el tema del presidente diciendo ahora hemos aprendido y lo que marcaba Ariel, yo creo que también en ese momento ante la inexperiencia de la dirigencia pesa mucho lo que dice el grupo, digo el plantel, como por ejemplo no ir a Avellaneda a jugar en la cancha Independiente, cómo no ir a Brasil. La verdad, los jugadores, vamos y que vamos a jugar. Todos querían jugar. No, ¿recuerdan claro que ustedes todos querían. Hablaron, ¿con quién le preguntó al arquero de Guaireña sobre el avión? Fabio, el tema de pasaporte, tuvo que hacer por primera Pasaporte, vez su claro. pasaporte. Héctor Espínola, sí. Sí. Exacto, y bueno, es algo... No, y- O sea, salvo que Digamos, tenga una de dirigencia lujo. muy fuerte, decir, no señor, yo entiendo el tema de la ilusión, pero ¿qué quiere? ¿Que viajar por primera vez en avión? ¿O asegurarte, no sé, un $100.000 acá para la proyección del pan dulce y la sidra? Pero si no tenés eso, a lo que preguntaba Ariel, yo me imagino a ese plantel hace 6-7 meses decir, vamos y que vamos a Buenos Aires, vamos a conocer Brasil, pero si jugamos no vamos a recuperar esto, Y vamos a recuperar. y recuerdan que en la previa de Guaireña Inter, creo que hablamos con el presidente, con Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, y le preguntábamos, aquí estaba Bruno también en la mesa, y le preguntaba si iba a jugar con equipo titular. Y él decía, todos quieren jugar de partido. Claro. Y- Acá está, a River Plate también. El Quelito jugó contra Peñarol, si no El me año equivoco. Creo que le pasado. gana. Antepasado. Y bueno, y también al año siguiente le condenó el promedio que de todo lo que perdió. No, claro, creo que River... en la fase de grupo de Copa Sudamericana. River y 12 jugaron esa Sudamericana en la fase de grupo y tuvieron Ahí- ese ahí partido. descendió River. Jugaba Claro. Pablito Pereira en River, en esa Sudamericana. Sí. Así que Ariel, vos estás muy calladito, Ariel. Vos hoy estás un disparador del tema. Voy a disparar el tema y... No, está bien. Completamos ahora, está bien. No, pero por lo de Está Mallorquín como no sé si volante- es... volante No, lanzador, ¿verdad? no, pero en el Sí. tema del Mundial me entró. Yo en este tema de General Caballero lo que me llamó la atención de nuestro mallorquino. No, hace rato. No. Bueno, pues vamos a ver qué hay con Cerro, con Olimpia, che. Hablando de lo que está pasando. 12 con 44, Edgar.
Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una masa de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy baja sus precios en todas sus naftas. La 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te queda más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ulsport, Diepar, Gold y Capa. Calzados, remeras, pelotas, shorts, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735 Casi República Francesa Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Tienda La Perla. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Cosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactalos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:48, ¿no? Ponen algunos medios argentinos. El ET Croacia cuestionario Messi, no defiende y no corre mucho. Yo pues en las conferencias. Y hasta la propia gente argentina le baja la caña a los medios porque... No, porque la frase es, no defiende y no corre mucho, pero cuando recibe una pelota acelera y es un fenómeno. Claro. Entonces le ponen las frases, a diferencia de Van Gaal que no dijo eso, pero acá ya quieren hacer el mismo juego, cuando en realidad los croatas están opinando muy bien, ¿verdad? Con mucha altura, empezando de Dalic, el técnico, lo de Modric, que demostró ser un caballero también la otra vez. Estábamos hablando a Modric y cómo presionaba, aguantó todo el partido, porque sí, él sabía que era el partido de su vida, ¿verdad?
a diferencia de Japón. ¿Dónde salió? Sí, cómo aguantó y hasta presionaba la salida. El tema de cuando consigue la ventaja, o sea, cómo se muestra un tipo que vos decís no aguanta más y da el último esfuerzo, tipo Messi. La misma edad tiene, ¿no? 35 no, tienen los dos. No, 37 tiene 37 a Modric. Modric. Modric tiene la Messi misma edad de siguiendo Ronaldo. haciendo dos faltas ahí, pum, pum, matándose ahí por la causa. Como son jugadores de excepción, ¿no? Jugadores que tranquilamente podrían quedarse con la mano en la cintura y muestran un poco el camino como para que los compañeros después se maten por ellos también. Sí. No, pucha, si él está haciendo. El El de líder. 22 años, ¿sabes lo que va a decir? Después se viralizó Sí. bastante el video donde él lo agarra a Livakovic y le habla como, o sea, porque era un momento de bajón del arquero y él le dice, tranquilo, vos sos bueno, y ya quedó como, ya viene lo de Antes, ser, cuando no jugaba Liga, claro, cuando no jugaba, claro, sí. ya, y, o sea, ya Claro, viene, él, No, o sea, él- el único juega en la Liga Croata. sí, La otra vez estábamos diciendo justamente antes del partido en el Dinamo. Zagreb. Sí, y después el resto todo afuera. O sea, el equipo no sé cuánto tiene ¿verdad? Pero son historias así. De repente, igual que el arquero holandés no había jugado ni un partido antes del Mundial y sí. comenzó a atajar en el Mundial. Cosa que tiene, lo que estábamos hablando la otra vez, el tema de las cosas que se dan, ¿verdad? Tipo Goicoechea. Que no están, claro, que no están dentro de lo previo. Este es un fenómeno titular, Claro. tiene 30 goles, de repente aparece un tipo que Son- tiene 2 semanas buenas y termina ganando el Mundial. el Sí, mediocampo de así el Argentina tema. que dijimos hace El un mediocampo mes, de Argentina. ¿quién decía, quién colocaba a McAllister y a Fernández? Nadie, ¿Quién? absolutamente nadie. Y hoy por hoy son hasta el propio, ¿quién hubiera dicho que Lautaro iba a quedar como el penalero El nomás? último penalero, Sí, con el Mundial que estaba teniendo, Claro. ¿verdad? Goles increíbles. o sea, Y eso es el Mundial, solamente el Mundial te da Sí, eso. sí, sí. Increíble. porque el mundial te genera eso que vos decís, pero eso fue hace una semana, eso fue hace 5 días, y parece que fue hace 3 meses. Y es la historia, o sea. Y Bono, la cotización que va a tener ahora. Bono, el arquero de Marruecos. Bono, La cotización. Yo me imagino que ¿Ah? me imagino a nuestros jugadores codeándose. Si me acuerdo contra quién jugamos aquella vez. Digo por Marruecos. El semifinalista, ¿verdad? Claro, o sea, como que siempre cuento aquella vez, es cierto, nosotros seguimos el fútbol, entonces cuando se anuncia el combo, Emiratos Árabes y Marruecos, siempre cuento la historia, había gente que decía, no, jugamos contra dos selecciones que no le conoce a nadie. Y dijimos, no, aplauso, pero a la gestión de la APF de haber conseguido Marruecos. Pero yo me imagino a los mismos jugadores decir entre ellos, "Sí, mira, pues, este es el que ahora va a jugar la semifinal". Algunos jugadores, me Claro. imagino, ¿verdad? El jugador de Fabio, vos que le gira el pelado al medio. Claro, Amrabat. Rabat. El partido jugó la otra vez, me acordé. Otra vez. Me acordé. Terrible, ¿cómo corre ese Ahora muchacho? tenemos una selección de Sí. cuarto de final. Sí. Bueno, y Croacia y Argentina tienen un precedente muy cercano. Sí. Donde no les fue. Pero, Pero esa ya- Argentina ya no- era una banda de... Pero ya no está el mismo arquero y todo eso. Ya no, No, pero arrancar bueno que con el hizo- técnico. pero- También, claro, pero... Si ese partido hicimos con Ferry. El técnico le hizo jugar 3-0. Salvio de lateral derecho, le hizo jugar a San Pauli. Una locura era. Y Caballero fue ese día que hizo un Willy Sí, Caballero sí, hizo- sí. error Le terrible. puso porque era Ese fue para el Guardiola. 2-0, ¿verdad? Ah. Sí. Pero 3-0. a tomarlo No, muy no, en a serio, tomar porque el después lo de claro, Brasil. obviamente. Lo de Brasil también con la autoestima inflada van a venir los croatas con Totalmente. esa hazaña. Totalmente. Cualquier cosa puede suceder allí, no es para No. sentenciar los resultados Pero es previos. un alivio que no haya sido Brasil. Sí, eso Para sí. los argentinos, un alivio que no. Eso sí, y Sí. yo les decía, antes del partido con Bélgica, cuando estábamos preparando el partido con Bélgica que íbamos a ver acá, a mí me gustaba mucho, o me gusta hasta ahora Croacia por la sobriedad, que tiene un equipo con mucha experiencia, un equipo que no te llena los ojos. ¿Quién vio el partido de la pero un primera equipo fecha bien de... armado. ¿Quién vio el partido de la primera fecha de Marruecos-Croacia? Mira que te cuida, puede ser la final, ¿eh? Fue uno de los peores partidos. Puede ser un decían, 0-0. acá a las 7 de la mañana fue. Sí. Incluso había un Mira que- hashtag donde decía partidazo, pero burlándose. Aquel partido. Y mira que puede ser, ya que vos estás citando lo de Bélgica-Croacia, ese día Bélgica-Canadá tenía más expectativa que el Croacia-Marruecos, ¿eh? Y mira que los dos están aún para... Es cierto que todo el mundo ahora fantasea que Argentina-Francia, Francia-Argentina o Francia-Croacia, repetición de la final pasada, pero llega a ser Croacia-Marruecos ya jugaron en la primera fase el famoso partido que nadie se acuerda. ¿Te acordás? Sí. Estamos con Ricardo Doria de la dirigencia de Olimpia. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Quién están, Dani? ¿Quién? Bien, acá en Sí.
Sí, estamos acá con Federico, Ariel y Fabio también. Saludos, Ricardo. Ariel, Federico, bueno, saludo a todos y a la audiencia. Bueno, nosotros acá hablando del Mundial, el tema económico, mercado de pases, algunos arreglos, ¿qué puede decir para la gente, el socio, el hincha de Olimpia? Sí, más que nada para los olimpistas que siempre estamos pendientes, un poco con ganas de saber. Todavía no hay una novedad que le pueda decir así, dar la buena nueva, pero hay un avance y unas gestiones para tratar de levantar la sanción de FIFA de contratar jugadores este mes, entre diciembre y enero, ¿verdad? Nosotros ya hicimos los deberes, se finiquitaron más de 10 juicios, se pagaron las cuentas y se hicieron las gestiones jurídicas para pedir el levantamiento del TAPS, y en eso estamos. Esa es la buena noticia, digamos. Ya se hicieron los pagos, se cerraron más de 10 juicios que teníamos, se finiquitaron, y estamos negociando con otros 5 o 6, y bueno, creemos que pueden haber buenas novedades en breve. Don Ricardo, quiere decir que estamos hablando de un tiempo a esta parte, hace como por lo menos 2 meses atrás, no teníamos este panorama, entonces quiere decir que ahora la situación está muy cerca de solucionar todo limpio para poder fichar para la temporada 2023. Así es, no, absolutamente. Hace 2 meses era negro el panorama, ahora está gris, digamos. Hay alguna chance, no depende 100% de nosotros, depende de un tribunal que nos tiene que habilitar, pero bueno, ahí hicimos los trabajos, los deberes, se pagó, y bueno, estamos en condiciones de pedir, ¿verdad? Veremos si nos otorgan, y Olimpia necesita poder contratar jugadores no solo por primera, sino por todas las inferiores, el poder fichar chicos que están jugando, esperando ser fichados para poder integrar el plantel de Olimpia, digamos. ¿Qué casos se pueden anunciar que se arreglaron, Ricardo? Y de los que se arreglaron, que fueron dados a conocer, está el grupo del cuerpo técnico de Arneros, San Martín, Ramber Vega, después estaba Ergas, después está Defensor Sporting, está el caso de Huracán de Salcedo, está el caso de Dinamo de Kiev de Derlis, está el caso de Marcelo Estigarribia. El último fue Eduardo López, el jugador colombiano, y fue muy complejo porque también había gente de Argentina, en fin. Son algunos de los casos principales que se arreglaron en este tiempo, que eran los que tenían inhibición, ¿verdad? Y que estaban con sentencia. Los que están ahora pendientes de arreglo están todavía con plazo, todavía no tienen sentencia, o sea, tenemos tiempo de arreglar y se está avanzando, y eso es lo que esperamos, que también el TAS y la FIFA. El TAS está en conocimiento de todas estas gestiones, y espero que pueda reconocer también el esfuerzo que está haciendo para tratar de ayudar también, porque Olimpia, en la medida en que pueda contratar y ser competitivo, podrá también recabar más, y con esa recaudación pagar. Es un círculo vicioso, ¿verdad?, en que se convierte círculo virtuoso, que se convierte en vicioso si no podemos solucionarlo. Ricardo, ¿y hay alguna fecha? O sea, claro que lo del tribunal, como bien mencionás, es cuando ellos mandan el documento correspondiente para anunciar que ya la sanción está levantada, pero en materia, porque la vez pasada charlamos con Julio Cáceres también, ¿hay una fecha que ustedes allí estipulan para decir, para esta fecha necesitamos levantar para la contratación, para lo que quiera el entrenador, o no manejan un deadline, una fecha de vencimiento? No, nosotros queremos hacerlo dentro de este periodo de contratación, con lo cual si sale antes de febrero estaríamos bien, idealmente en el 1 de enero, pero
Los plazos no los manejamos nosotros, el tribunal es el que se debe pedir. Sí hicimos los deberes y creemos que dentro de tiempo y plazo se hicieron las gestiones, y bueno, ahora dependerá del tribunal, y una vez que nos habiliten y eso quede ejecutoriado y firme, podremos iniciar las gestiones de contratación. La verdad que lo que queremos que sea dentro de este periodo de contratación, o sea, digamos este verano para nosotros. O sea, lo que Olimpia podía hacer hizo ya todo. Ahora están aguardando la respuesta del tribunal. Así es, así mismo. Nosotros, que yo sepa, no hay absolutamente ninguna gestión pendiente de parte de la Olimpia. Todos los casos que generaban la inhibición fueron finiquitados en tiempo y forma y con documentos, y eso se certificó ante la FIFA. Y bueno, depende de las gestiones del tribunal. Absolutamente. ¿Quiere decir que lo de Ale, el uruguayo, también se arregló, Ricardo? No, Ale está en proceso de arreglo, pero ese no forma parte del inicio. Fue cuestionado por Olimpia. Y la cruzada de recaudación. Está en negociación con Ale, con el jugador. Don Ricardo, y usted sigue encabezando la cruzada de recaudación, ¿verdad? Sí, eso es aparte, ¿verdad? Bueno, nosotros con el tema de la asamblea extraordinaria que se consiguió autorización para, digamos, emitir bonos por $5 millones, con esos, hasta hoy todo lo que se arregló con esos fondos recaudados por los socios, pero de acá en adelante se va a arreglar con esos bonos, claro que la recaudación está ligada, o sea, los bonos están ligados a esa recaudación, que los socios también o inversores quieran aportar allí, pero esos ya son aportes con garantías. Así que, pero eso, los arreglos futuros están digamos, encajan con este fondo. Perdón, Ricardo, $5 millones se pudo recaudar con los bonos concepto socio. No, 5 millones es lo que se le autorizó al Club Olimpia a endeudarse para, dentro del fideicomiso, ampliando el fondo del fideicomiso, poder captar fondos y negociar y pagar las deudas de estos juicios FIFA que quedan pendientes. Entre ellos está Adebayor, Nico Domingo, Polenta, Palmeira, en fin, Junior, Ale. Son los casos que quedan pendientes de arreglo de FIFA, no más de hablar. Si bien es cierto, Ricardo, que estás ayudando para los fondos del Olimpia, también el mismo Cardona, el presidente, te había mencionado y había alabado tu gestión y tu ayuda en el caso de Saúl Salcedo, que también se pudo solucionar con Huracán. Sí, lo de Saúl se solucionó. Saúl se pagó y es de jugador de Olimpia en un buen porcentaje y se finiquitó el juicio. De paso también se arregló lo de Abraham Sabillo, yo no sé, no estuve acá. Abraham Sabillo, lo de su cirugía que se operó con éxito en Buenos Aires, él está en recuperación ya de su cirugía de ligamento cruzado, de rodilla. Y están aportando cada uno en lo que puede, Ricardo, y sigue ese grupo fuerte entonces con el doctor Escabone, el mismo presidente, trabajando para que esto se acerque a la realidad linda que quiere Olimpia, que es poder fichar y levantar las sanciones. Así es, estamos siguiendo la fuerza que tiene el presidente Cardona, que nos dio este favor con Oscar Vicente. Estamos en un grupo y bueno, y gracias también a la gestión de Ale Domínguez, nos ayudó también con el caso del Dínamo. Estamos pudiendo levantar esto acá. Bueno, señor Doria, entonces, a ver, antes de fin de año se podría tener ya una noticia oficial, ¿verdad?, por parte del presidente, de ustedes,
sobre el levantamiento total de algunas restricciones como para tratar de incorporar jugadores a fin de año. Esperemos que sí. Papá Noel o Año Nuevo o Reyes nos traigan la buena nueva y podamos pasar una linda Navidad a todos los olimpistas, celebrando. Ese sería, como decía el presidente Carona, ese sería el segundo campeonato. El primero ya se logró y ahora sería el segundo de poder levantar esta inhibición de Olimpia. Ninguna duda. Muchas gracias, señor Doria. Gracias a ustedes, saludos y feliz Navidad a todos. Adiós. Ricardo Doria, acá me está aportando un hincha que Cardona va a dar la buena noticia el 24. ¿El 24 es domingo o no? Sábado. Ah, puede ser sábado a la mañana. Conferencia de prensa, ahí al estilo Cardona. Y ya avisó Ricardo que también va a ser el segundo título. Y sí, Olimpia siempre fue claro en que había un campeonato económico. Totalmente, que estaba muy bravo, claro, muy complicado. Y lo que entendí es que ya está. O sea, de parte de Olimpia ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y están esperando la notificación correspondiente. Y si llega antes, hasta pueden hacer eso, ¿no? Que decía el oyente, elegir el día para tener un buen cierre. ¿Qué mejor te queda? Claro. Y si no es 24, que sea el 31 para el cierre del año, pero imagínate cómo pasa. O sea, cuando dice Saúl ya se operó y ya se va a cumplir el primer mes de la lesión que sufrió Saúl, porque el partido de la definición fue el 12. Y hoy estamos, claro, sí, y hoy es 12. Hoy se cumple un mes del título de la Olimpia. Mira cómo pasó, cómo pasa. ¿Cómo pasa? Sí, claro, estamos hablando de... Estamos en el Mundial y... Ivano y compañía. Un arquero central ya están hablando, un creativo. Y si se puede, un 9 de área. Qué mal el domingo final del Mundial y elecciones acá no vamos a poder tomar, dice. Suerte que no clasificamos había sido. No, la final. Pero eso tiene su solución. No, pero se puede tomar, señor. Comprarse, o sea, comercializar bebida alcohólica, creo que por 24 horas. Pero vos, estimado amigo, oyente, te anticipás, te vas tempranito al súper, el sábado de mañana o viernes si querés, lleva toda la cerveza que querés, tomá todo lo que querés y ve la Copa del Mundo. Punto. A precio amigo incluso, ¿eh? A ver, vi muchas ofertas. ¿Cuándo va a ir a votar? ¿Los viernes qué? ¿Quién va a votar acá? Y tempranito. No le vas a instar a que voten. No, yo no participo en... No participo, no sé del Partido Colorado. Pero no son ni unistas, ¿no? Pero padrón libre, pues si hay internet todo. Padrón libre. La concertación. No me interesa mucho la concertación porque está todo cantado. Edgar tiene pinta así, trae una remera luego y medio... A ver, Edgar, ¿vos te vas a votar el domingo? Voto por Luque. ¿El domingo vas a votar? Sí, señor. Está, ¿Y vos, Fabio Martín? Sí, me voy a presentar, pero yo no estoy afiliado al Partido Colorado. ¿Pero te vas a votar? Sí, ¿En la concertación? Sí, sí. ¿Qué vamos a votar por...? En la interna no hay prohibición. No hay prohibición. No. Yo solo voy tempranito cuando voto. 7:05 días ya. Cuando se abren los portones, entonces es el proceso rápido. Solo en generales, sí, solo en generales. Yo también en generales nomás. A ver... No, él habla con respecto a las restricciones, ¿verdad? No, yo hablo del tema del alcohol. Solo en generales. No se corta. No, tranquilo. ¿En serio? No, por eso le dije a este oyente. Mira que esta va a ser más... Te cuida, esta es más pesada que las generales. No, pero... Si vamos a una... Pero una claro, de reglamento es así, no hay prohibición de nada en elecciones partidarias. Compro carne y cerveza sábado y ir a votar temprano el domingo y luego a casa ya. Claro. Pero claro, igual, para no irte al supermercado el domingo, ¿verdad? Comprarme el sábado, tranquilo. Yo no sé si entre los analistas políticos, cuando se habla de causas del tema de la baja, mediana o alta participación, se hablan de factores, que la lluvia, que esto, que lo otro. Yo no sé si el partido de la final, más si llega una Argentina-Francia, sí, ¿verdad? Puedan decir lo que recién decía, vayamos a votar temprano para estar bien tranquilo, o vamos a ver después el partido cómo termina y después ya es medio difícil. Yo haría lo que hace Ariel. Si una Argentina-Francia, ¿verdad? Me voy antes. Temprano, me despierto tranquilo, voy. Con mi cafecito, a desayunar. El viejo ritual del diario, lindo. Y después toda la final. Y intercambiando con la radio, ¿verdad? Johnny ya se manifiesta que va a cumplir su deber cívico. Está bien. No, ya sé, pero yo hablo del cuándo
Y si vos tenías, no, yo me llegué a la tarde, después del partido, y el partido te genera... Vos sabés que algunos tienen la costumbre de hacerlo a la tarde, pero no es el caso Aparte de mi ahora familia. diciembre, Bueno, en casa diciembre, a la mañana tarde, no no. manejamos. Uno ya está en otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando que es el último fin de semana antes de Nochebuena y Navidad. Y no sé aquí cuánta gente va a estar por acá también. En su lugar habitual. Y sí, ¿Verdad? claro, en donde le corresponda para Claro. el voto. La elección históricamente a esa hora la más baja participación. ¿A cuál hora? A la hora del mediodía. A la mañana. Sí, porque siempre el voto Sí, duro era a las mediodía, 7. sí, cierto. De hecho, la gente que se dedica, bueno, el término es real, ¿verdad? La de... Porque además hablan que allí está el tema de boca de urna y dicen, entonces genera esa sensación de que uno ya está ganando y capaz lo que se van a ir a votar a la tarde al otro. Dicen, no, ¿para qué si ahí ya están diciendo en la radio que ya fulano le sacó 20%, 30%? Así pasa, ¿eh? Sí. No, por eso en el tema de hay que ir a votar temprano, te dicen, para incidir y hablar siempre con el de la boca de urna. Hablando de figuras Sí. entre la boca de urna y la encuesta. ¿Y vos te vas temprano, Fabio? No tan temprano, las 9. No, claro, está bien, Ariel ya es una exageración. Sí, sí, no. Vamos a ver, primero que antes que abra la puerta ya está A mí me parece que es del voto duro. Ahí parece, estaba para- mirando tanto con papá y mamá, vamos a la misma escuela. Entonces vamos a estar. ¿Fernando La Mora? Sí, en Fernando La Mora, vamos a estar todos Qué juntos. grande, mira vos. Aureliano Torres, coordinador general de las divisiones formativas de Sol de América y entrenador de la categoría reserva. Mira vos. Buen fichaje. Pasó de Guaraní a Sol A entonces. Sol de América, ¿eh? Estamos viendo a Aureliano acá. Y con esto se descarta totalmente que estaba o tenía un vínculo ya más que especial con Juguero, ¿verdad? De lo que tanto se hablaba cuando él iba a salir. Que por qué le sacaban, que porque supuestamente él estaba, que era muy cercano a Juguero, pero al final con esto se demuestra que no. Dentro de esto que estábamos hablando que se despega, se van despegando de ciertos nombres en la dirigencia de Guaraní en cuanto a trabajo se refiere. Se fue Juguero, lo sacan a Aureliano Torres, que mucho tuvo que ver con esa gran campaña de Libertadores Sub-20, y de la llegada de todos estos chicos a Primera División. No digo que él les formó a todos, pero él hizo el último paso, ¿verdad? Con Matías Segovia, Barbote, todos los nombres que surgieron después, el mismo Milciades Adorno, los que se empezaron a destacar, el chico este que juega por izquierda, Benítez, Romeo Benítez. Romeo Benítez. Sí, también, o sea, Bernardo todo- Romeo. Porque vos decís Benítez en Guaraní, Claro, es como Fernando decir... Romeo. Claro, No es como decir Kim en Corea. O sea, yo ahí Bernardo- estoy, no, decir lateral Benítez y yo te estoy ahí sí, esperando. Bernardo Romeo Benítez y compañía, o sea, formaron parte de ese equipo sub-20 de Guaraní que hizo una gran campaña para llegar a semifinales de esa Copa Libertadores que se jugó en Ecuador. Y ese equipo dirigió de muy buena forma. Llegó Belgrano. hasta la semi o final. Semifinal. Semi contra Independiente fue. Contra Independiente del Valle. Ok. Y ahí se eliminó y Claro. llegó a la final Independiente y enfrentó Fue a un lugar Peñarol. de altitud, ¿verdad? Sí, en Quito fue todo eso. En Quito, contra Independiente del Valle, sí, imagínate. Guaraní va a ceder a préstamo a Aldo Pérez, 22 años, contratar a Popi Muñoz de 41, y bueno, así ya es. De tarde ya te puedes quedar sin tu cupo de combustible. Depende de quién va ganando, para ganarse el amigo Hugo Colmán de Encarnación. Siento que se lesionó feo el arquero de Bayer, y no, pero va a estar hasta fin de año. Neuer estaba esquiando. Aureliano Torres había comenzado en Sol como futbolista, así en la época de Claro. Isabela. Y Marcelo Torcía, Marcelo Torcía en el gerenciamiento, gerenciamiento. sí, esa época. ¿Olimpia va a ser cabeza de serie en el sorteo de la Libertadores? No sé, ¿eh? No, habría que ver por el... Aldo Pérez se va a Guaireña, nos dice Gerard, el arquero de Guaraní, a préstamo a Guaireña. Bueno, a mí me gusta, me parece que hay que ponerlo bien. 22 años. Ariel, 7 y 5, entonces la elección, la votación. 7 de la mañana hasta las 17. Fabio Villar a las Normalmente. 9, dice. Sí, a las 9. No, aquí no, vos te vas temprano, yo no ¿verdad? voy a ir. Yo no. ¿Pero dónde vos votabas? ¿Acá en Asunción? Yo voto en el San Cristóbal. En el colegio San Cristóbal. Ah, ya. No, Ya- ¿cuándo voto? ya vas a pedir, ¿cómo es? ¿Certificado para Caballú o...? No, Como nuevo residente. Cambio de domicilio. Claro. Esa es otra cosa ahora.
Muy bien, muy bien, muy bien. El objetivo es claro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí, se puede. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika e Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Se vino el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire split con instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en aires, las cuotas más bajas del país, y encima empezás a pagar recién el año que viene. Como regalo, una cuota de regalo para tu próxima compra. Acércate a una de las sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón paraguayo como vos. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales, semidescremado, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. 13 horas con 18 minutos. Saludamos a Juanma Figueredo. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, el hincha de Cerro quiere saber. Está muy... A ver, el fin de semana fue bastante movido porque el viernes informábamos que había que sentarse a negociar con Guaraní la situación de Fernando Fernández. Y el fin de semana recibíamos la información que es muy probable que Fernando Fernández en las próximas horas esté rescindiendo contrato con la institución aborigen. La información que tenemos es que no hay acuerdo
para continuar y Fernando Fernández estaría dejando Guaraní para la temporada 2023. Esto evidentemente abre una ventana muy importante y la posibilidad, porque sabemos del interés que tiene Cerro Porteño, así que habrá que estar atentos, porque la información que tenemos es que en las próximas horas Fernando Fernández estaría dejando Guaraní. Bueno, entonces estamos hablando de que Cerro tendría vía libre para poder negociar con el delantero de Guaraní siempre y cuando ocurra esto de la rescisión de contrato con la institución de Dos Bocas, Juanma. Claro, efectivamente, porque es el equipo aquí en nuestro país al menos interesado en Fernando Fernández. No tenemos precisión si existe otro interés por parte de algún equipo del exterior, pero aquí en nuestro país Cerro Porteño incluso ya le manifestó a través del entrenador que Cerro quiere contar con Fernando Fernández para la temporada que viene, así que habrá que estar atento, Fabio. Me parece que pueden haber novedades importantes en los próximos días, en las próximas horas, con relación al caso de Fernando Fernández y su posible futuro en Cerro Porteño. ¿Esto también daría la posibilidad de que Cerro pueda rescindir con Moreno Martins o no? Yo insisto, Fabio, para mí esto va por cuerdas separadas. Más allá de la continuidad o no de Marcelo Moreno Martins, lo de Fernando Fernández es una operación totalmente aparte. Lo que sí hay que estar atentos, apareció de vuelta el rumor, por más que uno consulta, me dicen que hasta aquí al menos no hay nada con relación a Marcelo Moreno Martins y una posible salida de Cerro Porteño. Apareció un rumor de que supuestamente el Bolívar de La Paz está interesado en el delantero, pero hasta aquí a mí me insisten que tal cosa no existe, al menos todavía ni siquiera hay conversaciones, no hubo llamado. Si hay un interés por parte de Bolívar, tal vez sea del club, y hasta el momento no le ha manifestado al representante de Moreno Martins, pero hasta aquí al menos no hay nada concreto ni siquiera un llamado para que Marcelo Moreno Martins vaya a otro club de temporada que viene. Bueno, si no se da eso, entonces estamos hablando de un jugador que podía sumarse a los delanteros, recordando que Robert Morales ya se ha recuperado, va a estar a plenitud para la temporada 2023. Podría tener variantes entonces en la ofensiva, independientemente a lo que pueda pasar a futuro con Moreno Martins. Si no pasa nada, tenés ahí Moreno Martins, si se da lo de Fernando Fernández, Robert Morales, o sea, en función ofensiva Cerro está ganando jugadores de peso si es que logra convencer a Ferfer. Sí, yo creo que va a ser así, Fabio, y me parece que hay que sumarle también allí al Pachi Carrizo, que si es que vemos al menos los antecedentes de la última temporada de Fernando Fernández, él jugó más bien como un media punta que pisaba el área, ¿verdad? Y sí, Cerro va a tener muchas variantes en ese sentido. En caso que se concrete lo de Fernando Fernández, repetimos, todavía no hay nada oficial, pero me dijeron que pueden haber informaciones importantes en las próximas horas con relación a lo de Fernando Fernández. Principalmente, primero se aguarda obviamente lo que pase con su actual club, porque él todavía tiene contrato vigente, uno consultando, sí, eso es lo primero que le dicen, pero reiteramos, lo de Fernando Fernández hay que estar atento en las próximas horas. Bueno, y lo de Toño Galeano se sigue esperando. Sí, se sigue esperando, también lo de Junior Barreto, hasta aquí nada concreto. Lo que sí avanzó bastante, después de lo que informamos la semana pasada, y prácticamente falta solamente la firma de contrato, es un acuerdo pleno entre Fernando Velar y el Pachuca de México. Eso está para concretarse y solo se aguarda la firma de contrato. Ya hubo conversaciones incluso con directivos del Pachuca, el propio director deportivo del Pachuca se comunicó con el futbolista, así que esto está muy avanzado y repetimos, solamente falta la firma para que Fernando Velar se convierta en futbolista del Pachuca. Bueno, Juanma, estamos entonces en expectativa constante con lo que pueda pasar, porque aquí era lógico que mientras hablábamos y analizábamos la situación de Fernando Fernández con Guaraní y esta reducción de salario o de todo lo que tiene que ver con un contrato ajustado a la medida del presupuesto para el 2023, ya decíamos que el jugador era muy probable que no acepte este tipo de condiciones. Lo que sí, la nueva figura que decís rescindir contrato le da toda la libertad absoluta al jugador y también al club que lo quiere contratar
para negociar sin que esto implique una negociación de club a club. Exacto, eso es lo que está guardando Cerro Porteño, que el jugador se libere claramente del vínculo actual que lo une a Guaraní y posteriormente ya conversar directamente con el futbolista para poder cerrar esta contratación de cara al 2023 en Cerro Porteño. Bueno, y lo otro entonces también confirmado, Fernando Ovelar ya tiene la propuesta formal del Pachuca. Sí, ya están en conversaciones muy avanzadas y está para ser futbolista del Pachuca. También, otra novedad importante que la semana pasada en la segunda edición lo estuvimos tocando es lo de Freddy Vera, cuyo contrato con Cerro vencía a mediados del 2023. Tenía la propuesta de seguir, de renovar el préstamo en Ameliano, pero para ello debía renovar con Cerro Porteño. Y así como están las cosas, sí, Freddy Vera va a continuar siendo futbolista del Cerro Porteño, extenderá su contrato por un año más, es decir, hasta junio del 2024, y eso le permitirá de vuelta a jugar la temporada que viene en Ameliano a préstamo nuevamente, Fabio. Sí, es lo que suele pasar muchas veces en este tipo de negociaciones, ¿no? Que el club quiere ceder a un jugador, pero como se está acabando el contrato le dice, te vamos a ceder, pero queremos ampliar el contrato, y es lo que va a pasar entonces con Freddy Vera. Sí, exactamente, va a firmar en las próximas horas su extensión de contrato con Cerro Porteño hasta junio del 2024 y posteriormente el nuevo préstamo en Ameliano por una temporada más por todo el 2023. Estamos hablando del volante por derecha, ex Capiatá, que sigue perteneciendo a los registros del Cerro Porteño, pero que va a jugar en Ameliano. Bueno, ya con esto entonces estamos con esta información que puede ser bomba sin dudas en el mercado, porque estamos hablando del goleador del año, Fernando Fernández, más allá de que uno pueda discutir si aportó demasiado para su equipo, en Guaraní no estamos para señalar a un solo jugador, sino que todo lo que ha significado esta temporada 2022, pero aquí insistimos entonces con la nueva figura que nos está contando Juanma, que Fernando Fernández estaría rescindiendo el contrato con Guaraní y no precisamente dejarlo a Guaraní negociar con Cerro. Si eso ocurre, bueno, el jugador queda con la carta libre, como se dice, y Cerro ahí entra tranquilamente de fino a negociar. Sí, y un elemento más que incluso estaría un poco confirmando esta noticia que acabamos de dar, es que Guaraní está buscando un reemplazante de Fernando Fernández. Ahí, para corroborar un poco la noticia que estamos dando, me voy a meter a lo mejor un poco en el campo de Gerardo, pero la información que tenemos es que a raíz de eso, de que Fernando Fernández va a dejar el club, Guaraní estaría en busca de un centro delantero. Pero no, de hecho acá estábamos leyendo que nos decía un oyente el tema de un delantero uruguayo, ¿verdad? Sí, es lo que decía. Que traería Rodrigo. Pero yo lo que voy nomás es desde los intereses de Guaraní. O sea, ¿por qué rescindir a alguien que puedes negociar? O sea, si ambas partes dicen, bueno, ya... ¿Y no será que tiene deudas? Claro, famoso la deuda y que... Famoso 3 meses, 4 compensame meses. esto, sí. liberame, yo arreglo Sí, con el nuevo club. Porque no... la deuda. Claro, pase en mano, como se dice. Sí, porque no vamos a descubrir nada si decimos que el mejor pagado en Guaraní en estos momentos es Fernando Fernández, después de lo que pasó el año pasado. Y que hubo mucha deuda, empezando por Jubero. Y claro, por eso, si vamos al caso de también... Jubero, siempre se dijo, no, pero... Y después, cuando se empezaba a conocer los detalles, era... Sí, pero... simbólicamente tiene un gran contrato, pero no se le paga desde... Porque si no, como que no se entendería. Si vos, a ver, si Claro. está al día... Entiendo, Dani, que no se entendería si las cosas estuvieran en un estado normal. Claro, ¿verdad? porque a ver... El jugador a gusto, el club con un orden económico. Me parece que acá no se da ninguna de las dos cosas. Pero si no, supongamos que deportivamente el jugador ya no quiere seguir, pero yo como club cumplí contigo. Entonces, y por eso te digo. claro, entonces yo digo, espera, bueno, perfecto, ya que vos no querés seguir, no te queremos forzar, déjame negociar y Claro. voy a recuperar algo de Claro. esta inversión vendiéndole a Cerro o a cualquier club. Pero lo llamativo es que diga, sí, nosotros también estamos en una política de... Entonces, más potable lo que Me vos parece decís. que se da ahí, sí, Capaz, sí. y sí, pero ustedes Hay quieren deuda, hacerse... no sé de cuándo hay deuda, ¿eh? Porque si estamos hablando que había deuda con otros y uno lo que más gana, capaz que la deuda con él, ¿a quién se le paga menos? Al que más gana, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hay crisis económica. que, por ejemplo, está también la figura de que pueda Guaraní decir, sí, vamos a rescindir el contrato, pero queremos tanto, ¿verdad? Que por lo general eso lo manejan entre empresario, jugador y el club en cuestión que está interesado en el... Y hay una especie de adelanto ahí, ¿verdad? Para poder
Pero yo no creo salir que Cerro de... se meta. Cerro lo que va a buscar es especular con esa falta de acuerdo. Y ya lo Para hizo que le salga mucho con más. Claudio Aquino, Sí, sí. utilizó la misma estrategia. Rescindimos y después vamos al ataque. O Pero con varios, ¿verdad? Pero Claudio no pagó por rescisión. Para mí que pagó rescisión. Sí, pero y por eso, pero al jugador le dejaron a cargo que, o sea, a espaldas estaba, ¿verdad? Pero uno nunca vio alguna situación, ¿verdad? Que tan abierta, ¿verdad? Y siempre se deja esa condición de que el atleta tenga que negociar esa salida, ¿verdad? Porque En el caso aquí no, la rescisión era muy baja, creo que se había hablado de algo así como 50.000 o 70.000 dólares. Por eso es que Cerro, Cerro dio el jugador, hizo opción hizo uso de esa cláusula de rescisión. Pero en este caso me parece que es más bien la figura que plantea Federico, el tema de los números, es un salario muy importante el que percibe en Guaraní, y ya de la semana pasada incluso algunos dirigentes en Guaraní, según lo que recibíamos como información, estaban preocupados por el futuro de Fernando Fernández, porque ya el futbolista le había manifestado que no estaba de acuerdo con la reducción salarial planteada y que estaría buscando otro equipo para seguir su carrera en la temporada que viene. Hay otro punto también, deuda más planteo de reducción salarial. totalmente. También. Bueno, Juanma, se van acercando entonces Fernando Fernández, Guaraní. Él tuvo un paso por Olimpia. Sí. Después de América de Cali. Un gol hizo. Siempre recuerdo el gol mañanero. Aluqueño, domingo en la mañana. Sí, domingo en la mañana. El Mal día paso. que Mal paso, sí. Discreto. Cachorro creo que es expulsado. Una vivada ariosa. Y después Que Sebastián lo tengo que haber Aluqueño. expulsado a Richard y lo pusieron a Cachorro, ¿verdad? Sí. Fue frente a Sí, Presidencia. sí. Y después el gol hacia España. Ah, claro, sí. Porque sí, él sí. había ido a Tigres. Y no sé si después de Tigres, estamos hablando después de que salió de Guaraní, se fue a Tigres, una transferencia importante, Estuvo en América de Cali. Sí. América, y después es el que hace el movimiento Olimpia, ¿verdad? Y ahí es cuando resurge en Guaraní. Él llega a Olimpia en la temporada en la que Respeto asume, llega con Steve González, con Ascona y compañía. Claro, ese es el Olimpia que comenzaba la renovación. Sí, exactamente. Como recuerdo, Andy, de los domingos a la mañana. Hasta Mouche estaba por ahí, me acuerdo. Mouche. En algún momento. Seba Ferreira. Ciudad Ferreira. Es más, ya que hablamos de los domingos de mañana, miren cómo son las cosas. A Seba le costaba. Y él hace un gol contra Sol. Contra Sol de Y América. hace el famoso gesto de sacarse la yeta, la mufa. Me acuerdo. Sí. Me acuerdo Imagínate, de aquella después como en Libertad se cansó de hacer goles y hoy por hoy dentro de todo uno de los delanteros de Guillermo Barros Esqueloto. Atlante también jugó, dice Wilson, sí. También. Bueno, Juanma, cerramos aquí. Dale, Fede, antes permitime hacer, ya lo hicimos por el medio correspondiente, pero la ANDE nos dejó sin luz hace 2 horas más o menos acá en la zona de Barrio Jara, así que... ¿Cómo zona de dónde? ¿Barrio Jara? ¿Desde cuándo? Sí, hace 2 horas más o menos. Y bueno, el Fortín de Tacumbú, El programa. Juanma, de la zona de la histórica Tacumbú, ¿no era vos? Sí, ese es el barrio materno, allí estamos siempre. Ajá. Pero estamos acá ya con la familia, acá en la zona de Barrio Jara, instalados con mi suegra, mi señora, mi hijo, así que estamos... ¿Qué altura de Barrio Jara es? ¿Cómo? ¿Qué altura de Barrio Jara? ¿Qué altura, a ver, si me pongo en Brasilia, por ejemplo, ¿a qué altura? De Brasilia estaba pasando la Universidad Americana a unas 3 cuadras. Lindo lugar, unas 4 cuadras de Brasilia más o menos. Cerca de la vía férrea, estamos a 3 cuadras de la vía férrea. Está bien. Bueno, que solucione rápido. La temperatura, sí, también está pesada. Después de la lluvia, bajó un poco la temperatura, pero la humedad, impresionante. Que solucione, Juanma, saludos a la familia allí. Vale, Fede, saludos a todos. 13:33, la realidad del Cerro Porteño, lo más importante, lo de Fernando Fernández a las 7, Juanma Figueredo. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía.
con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré. Y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón Cuñaguapa, o la hierba indega clásica que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado, hierba mate indega, el sabor que dura más. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones, fuego. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Fortín. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. 13:36. Me decía Wilson Ovalito que está el testimonio del periodista argentino que hacía la nota con Messi, que contaba lo que pasó antes del... Gastón Edul. Sí. Que es el que... Bueno, cada país tiene un periodista asignado para hacer la nota al jugador, ni bien termina el partido en el Mundial. En el 2010 era Gato Teche. Para... Sí, claro, porque tienes el canal con derecho y el canal es el que elige justamente el periodista asignado a hacer allí al toque. Igual Argentina tiene 3 canales que muestran, ¿verdad? TV Pública, TIC y DirecTV. Pero creo que dice por el... No, y de hecho creo que este es el... Viste que como que siempre en un mundial está el... Y este es el más famoso, ¿eh? Claro. Dentro de todo, como que se está llevando toda la... todos los elogios. Edul. Ah, sí, la otra vez salió, claro. Y más todavía que se habla mucho de lo que te dice en cuanto a preponderancia, bajó un poquito en cuanto a nombres, ¿verdad? Figuras y todo eso, ¿verdad? No tiene lo que tiene bien, por ejemplo. Pero a lo mejor a lo mejor lo administra mejor, ¿verdad? Claro, pero el caballito de batalla de TIC ahora mismo en el mundial. El pasado ellos no fueron los del minuto de silencio. Ya que habló de San Paoli en un programa. No recuerdo, pero ellos siempre están ahí. Sí, pero digo, este periodista como que se llevaba los elogios de decir buen trabajo, mira que hay que estar allí. Sí. Y el tema de... O sea, él no fue el del desgarro, ¿verdad? Porque más allá jugó... No. Claro. No. Aparte, el desgarro el enojo era contra alguien adentro de la concentración. Claro, no con la prensa. Pero vamos a escuchar un poco que era el que tuvo en ese momento que cuando todos vimos dijimos, ¿qué pasa acá? Pues, y encima le calmó. Tranquilo. Le dijo. Sí, le dijo. Bueno, Gastón Edul, periodista de TIC Sport, el que entrevistaba a Messi cuando apareció lo de Bobo anda para allá. ¿Qué mira, Bobo? Anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo.
En el momento no me di cuenta de la relevancia de la frase, porque pasa todo muy rápido, pero sí me había impactado verlo Leo tan enojado. En realidad, antes de la nota, porque nosotros tenemos las cámaras en la zona de vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y los de Países Bajos, todos, no solamente Leo. Es más, Messi era el que más tranquilo estaba. Estaba Otamendi, en un momento también estaba Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el Kun ahí de la nada. Pero Leo se enoja cuando Weghorst, el 19, después de bardear a los argentinos durante toda la tanda de penales, que ahí se armó el lío. No en el partido estuvo picante, pero primero fue en la tanda de penales. Después de todo eso, le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta se sacó de quicio. Y ahí es cuando interviene Lautaro, Leo se aleja y viene a nosotros para dar la nota, y cuando Messi se da vuelta estaba el otro parado como con cara de malo, que no entiendo. Y ahí es donde empezó. Anda para allá, como metete en tu vestuario, anda para allá. Yo le avisé 3 veces, estábamos en vivo, porque también quería, no quería que pase nada malo, porque había gente de FIFA también, era impactante la frase del aire, pero no le importó demasiado. Y aparte después se lo tomó con naturalidad él, su familia. Y vos le dijiste, tranquilo Leo, tranquilo. Sí. Te salió sí, de inercia. Sí, ni lo pensé, me salió porque, insisto, había mucha gente de FIFA. Obviamente uno después se enteraba que no iba a haber sanciones, pero también uno quiere, no sé, quería cuidarlo, o por lo menos esté más tranquilo. Hablar de que había pasado semifinales, del pase impresionante que puso, del gol de Lautaro. Nunca me escuchó, él estaba caliente, habló del árbitro, de Van Gaal. Vos le preguntabas y te respondía cualquier cosa. Sí, de hecho, si vos repasás la nota, creo que es la primera nota de todas las que le hicimos a Leo que casi que él no me mira. Estaba estaba recaliente, respondió lo que quiso. Perfecto. Pará, y vamos a hablar del tatuaje. ¿Hubo tatuajes? ¿Te llegaron? Sí, a ver si lo tengo por acá. Lo subiste vos a la cuenta de Teis Sí. Sports. Yo creo que van a venir muchos más tatuajes. Y si Argentina tiene la posibilidad de seguir, imagínate. Yo creo que cuando hablemos de Qatar y lo recorremos con el pasar de los años, nos vamos a acordar de esa frase que arengó a la gente, ¿no? Porque Leo ahí estuvo más argentino que nunca. Hasta cómo lo pronuncia. Bueno, ahí está un poquito la intimidad de la frase de Lionel Messi, que ya es tatuaje también, lo que estábamos viendo. El periodista TIC es Edul, que habitualmente en Argentina cubre Independiente, el hermano de Esteban Edul, que ahora está en ESPN. Lo que comentaba Johnny, creo también, en el grupo. Gracias al oyente que nos está hablando justamente de esta situación. Hay muchas cosas. Este es el tatuaje, después está el gatiño también, la historia del gatiño. Ah, el gato, sí. Esta no se puede dejar pasar. Sí, la cantidad de memes. Y justo fue perdido Brasil, ¿eh? Qué cantidad de memes, por Dios. No, la y historia del fue gato. Michi en Paraguay fue de tendencia. En Paraguay. Y esa le querían poner también. Hay muchas cosas, che. Después está, a ver, hay muchos memes de Ronaldo también, obviamente de lo de Messi con Fangal. Después Cavani con el bar, otra cosa también que llamó la atención, ¿verdad? No, hay muchas cosas que si te pones a pensar van a quedar dentro de lo que ha sido mundial hasta ahora. Lindo, hay mucha gente que dice que no lleva mucho, pero lindo mundial. Lo de Inglaterra-Francia, que fue un partidazo. Las definiciones de Argentina, Holanda y Brasil-Australia, Brasil-Croacia. Argentina-Australia antes también, muy emotiva. El paso de Japón-Croacia, las eliminaciones de Alemania, de España con Marruecos, Portugal, no, hay muchas cosas que están. Aquella primera victoria de Arabia también contra Argentina, Corea, lo de Alemania había perdido con Japón. Con Japón, bueno, sí, hay muchas, no estamos hablando que hay muchas cosas que va a dejar el mundial, no nos damos cuenta nomás porque quizás estamos saturados de información, ¿verdad? Porque a diferencia de otros mundiales, pero digo nomás, entre esto de Messi, lo de el gatiño, que lo tira el hombre de Brasil, la cara de Vinicius mirando a la prensa, a ver, pensando qué van a decir, lo de Alemania, las definiciones sobre la hora, angustiosas. Mira que las hay mismas, muchas cosas. Ya quiero citar lo de Messi, las declaraciones. Este habrá sido también el mundial de las declaraciones así tipo fuera de cassette. Me viene lo que ocurrió con Uruguay en su eliminación, lo de Josema Jiménez, después cómo declararon, que la falta de respeto, lo de Pepe. Yo trato de recordar, yo no sé si hubo otro mundial donde, por ejemplo, porque está muy de clubes,
Dale nomás ya el título a ese equipo, ya para qué vamos a jugar. Y yo creo que también habla un poco también de cómo viven los jugadores. Porque yo cuando Pepe dijo lo que dijo, dije porque el arbitraje no fue malo y además no tiene nada que ver el tema de la nacionalidad. Si hace rato ya habían designado, son 2-3 días antes pero después la cara de Mbappé, vos que tuviste en el partido cuando agarra el penal, esa fue. Le toma la cosa y sí. Una cosa festeja, parece que se está cagando de risa, ¿verdad? Un festejo, pero parece que se está riendo medio burlonamente también, de cómo le pegó. Sí. Una locura. Después de Giroud, a ver cómo decir, el tipo estaba como el invitado de piedra del mundial pasado, ¿verdad? Sí. Y ahora estaba Benzema, estaba condenado al ostracismo y termina siendo carta ganadora aun cuando lo borran a Mbappé. Claro, el cabezazo de Giroud pega. No, yo te pregunto, si no pegaba en Maguire, iba más al medio, y llegaba. Yo creo que sí. No llega a la categoría del gol de Croacia, donde para mí, pero si no hay desvío, es masita para Alisson. Pero no, Diego que iba a atenazar esa pelota, una cosa de esa, sino que por lo menos para desviarla. Sí. Pobre Pickford. ¿Te acuerdas? Yo me acordé de ese gol de Colombia. ¿Te acuerdas en el mundial pasado? Pickford saca el ángulo, una pelota tremenda. Corner, después viene el gol de Mina. Esta también sacó una increíble corner, después viene el gol de Giroud nuevamente. ¿Cuál es la que saca? La que le tira de sorpresa. Sí. Y era increíble cómo sacó. Rabiot. Claro, y después en el córner viene. Y yo me acordé del gol de Colombia. Aquella vez también, mira por las que sacó del ángulo. Y después yo pensé, en el partido del amistoso de Colombia-Paraguay, yo pensé que había sido Davinson y Mina fue el que hizo, pero... Exacto, no quedó en el inconsciente colectivo. Sí. No quedó eso. Futbolísticamente todo lo que va a dejar, ¿verdad? Golazo de Neymar. Qué golazo de Neymar. Qué golazo que se va a perderse. A Giroud se la saca, claro. De zurda que arquea, iba a hacer un golazo y se la saca a Pirpo volando muy bien. Y ahí viene el córner, gracias al oyente. Pero es cierto lo que decís, Fabio. De Neymar. Qué golazo que va a quedar ahí en el recuerdo como algo inservible. El gol de Neymar. Yo me puse contento, por fin Neymar hacía un gol esa doble pared importante para Brasil, que le iban a dejar de discutir. Pues Neymar es muy discutido en Brasil, ¿eh? Es lo que dijo la otra vez su compañero antes de este partido. A ver... Y después lo que tiene que ver también con el pase de Messi para el primer gol. No se pase galáctico, pase. Y otro que va a quedar además al recuerdo, el tiro libre, ¿verdad? El gol de Holanda, el gol de Países Bajos, ¿eh? Así jugó a los 90 minutos el Holanda de Van Gaal, van a decir, ¿verdad? Pero fíjate, Fabio, ¿cómo quedan este tipo de cosas? En este recuento que hiciste, a veces cómo se es justo o injusto de acuerdo al resultado. De esas 3 jugadas que decís, ya 2 quedan ahí medio en el olvido, porque no sirvieron para ganar. Neymar, sí. Lo de Brasil y lo de Países Bajos. Mientras que lo de Messi todavía queda. Si Argentina quedaba fuera el viernes, iba a quedar también como el gol de Messi o el tiro libre. Es decir, qué gran base, sí, pero no sirvió, te van a decir. Hoy todavía sirve porque recordar el gol contra México, recordar el gol contra Australia. O sea, viene salvando. Claro, van a ser momentos... Claro. Momento importante cuando menos, ¿verdad? Capaz que no sean las imágenes mundiales, pero momento importante de esos. Sí, el Dibu Martínez que atajó otra vez 2 seguidos. Claro. Mira que atajar 2 seguidos, Lo importante que ya poner a tu equipo 2-0 arriba es... La diferencia especialmente de los penales de Japón. Sí. Los 2 penales fueron bien pateados, ¿eh? Sí, o sea, viste que no es... Tipo de Messi con Chesney también. Sí, exactamente. Bien pateado, comba, esquinado abajo y pum. Claro. Sí, trabajó muy bien. Porque Bandai pateó fuerte, con mucha fuerza. Y el segundo también. Claro, el segundo también. Así que estamos hablando de meritorio lo de Dibu Martínez. Y van a quedar las cuestiones estas que tienen que ver también con el gol de Japón sobre España, que salió o no salió la pelota. También. La contra de Corea y el llanto de Suárez antes de terminar el partido. Sí. O sea, hay muchas imágenes que son... Todo el equipo coreano mirando por la TV, sí. Después, hay muchas. Fue el momento donde se calculaban las tarjetas amarillas de Polonia en México. La cara de Cristiano en el banco. No, pero el fenómeno del partido hasta que miramos acá, pero la cara de Cristiano en el banco, cuando era Cristiano, Messi, Benzema, cuando iba Benzema le iba acá al oyente, hablo que Benzema llegaba porque contra la Chapa sí, había sido el mejor jugador del mundo, primera vez cortándolo de Modric, Messi y Cristiano. Y llegaba a conversar el 9-9 de Francia
y termina siendo Giroud, que siempre fue muy cuestionado. A eso iba, no, sí, no que Benzema antes jugaba, no. Giroud fue siempre. Benzema estuvo fuera de la selección, de hecho, mucho tiempo. Yo coincido con lo que dice Federico, porque... Y esas son las cosas que solamente el fútbol te da. Y especialmente el fútbol del Mundial. Si recién hablábamos, miraban por lo de McAllister, lo de Enzo Fernández. A Francia, colectivamente hablando, le termina beneficiando la lesión de Benzema. Sí. Porque Giroud te presiona, o sea, Giroud es un jugador más para el técnico. Mientras que tenerle a Mbappé y a Benzema sin negar la enorme calidad. Ahí ya tenés dos jugadores que no te marcan. Porque Mbappé no te marca. O sea, el tipo de, bueno, arréglense ustedes, después denme la pelota. Entonces, desde ese lado, claro, es una herejía decir, no, ¿cómo vas a decir lo del Balón de Oro? Como también me preguntáis, hoy por hoy el que maneja los hilos de Francia no es Mbappé, es Griezmann. Y, o sea, ese tipo de cosas que allí mirando el juego, capaz te percatás o puedes abrir un poquito más la perspectiva. Pero sí, o sea, el Mundial va a dejar varias cosas que en estos momentos no podemos porque tenemos este trajín de partido. Fíjate que recién mañana vamos a tener un partido por día. Porque hasta ahora por lo menos eran 2. Siempre era 2, después era 3, era 4. Y después ya se va. Se va. Habló Scaloni y voy a contarles lo que señalaba, pero abrimos entonces el bloque que tiene que ver ya con muy bien, Fabio, muy bien, señor, del Mundial y las semifinales que se vienen. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Bueno, Scaloni habló de todo un poco, lo que significa la previa para el entrenador argentino, esperando por Croacia, mañana 16 horas el partido. Con respecto al planteamiento para enfrentar a Croacia, decía el entrenador, tenemos una manera de jugar marcada, más allá de los recaudos que podemos tomar, después por el rival. Hablamos con los jugadores, debatimos y compartimos las sensaciones sobre cómo jugar, pero nuestra manera va a ser la misma. A cada momento del partido intentaremos decidir bien y estar a la altura. Con respecto a De Paul y Di María, después del partido hicimos recuperación, ayer no hicimos mucho en el campo de juego, sino nos centramos en reuniones y hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos. En principio están disponibles y eso nos deja tranquilos, decía el entrenador, sobre De Paul y Di María. Con respecto a lo que tiene que ver con Messi, decía, de Leo no me sorprende porque lo conozco, siempre fue así, no es mérito de este cuerpo técnico, siempre fue igual, un ganador, y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian. Estamos contentos, decía Scaloni. Con respecto a las polémicas con Países Bajos, el partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. El fútbol es esto. Hay momentos donde el partido se puede poner difícil, con discusiones. Hay un árbitro para impartir justicia. Hay que sacar el tabú de que somos esto. Nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos el primer partido con Arabia y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América de Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad que se pudo ver con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del Maracaná. No compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrarlo porque tenemos orgullo. Ese tema hay que zanjarlo. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos nosotros, decía. Y también Scaloni, por supuesto, elogió a Croacia. Esperamos un partido difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como los que son. Un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Decía entonces con respecto a esto que va a suceder el día de mañana. El probable equipo de Argentina con Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y el otro Nicolás Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Messi, Julián Álvarez y Di María, o quizás Leandro Paredes, o inclusive hablan de Lisandro Martínez como otra posibilidad si es que no llega Di María para el partido de mañana. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetos de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible, porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, hasta ahí llegar. ¿Cerramos? Cerramos. Bueno, gracias. Bueno, hoy estamos con peligro de gol, ¿eh? Sí. De 21 a 23. Sí, señor. A través de CTV con la parte final. Me acuerdo cuando decíamos que hablábamos del Mundial como algo lejano, que eran los candidatos y toda esa cuestión. Y ahora ya termina, otra vez, prácticamente. Ya que no está ni Brasil, ni Alemania, ni España, porque el tema de la semifinal eran cuanto menos Argentina, Brasil y Francia con España o Alemania. Eran Portugal. O Portugal, eran las seguras. Sí, sí, sí. Y aparece Croacia y aparece Marruecos. Yo ya te dije, llega a la final y yo creo que Marruecos, Croacia final. la menos vista en... ¿Eh? No, yo te digo, vos le decís a la gente, ellos ya jugaban este mundial y decís, ¿cuándo? Fue un 0-0 horrible. Sí. Y después no hay más... Bueno, lo que sería eso, ahora, ¿no? si Argentina-Francia me parece que se vuelve a fogonear un Ahí poco ahí. es champán. Claro, ahí ya. Sí. Ese va a ser un partido. Pero una Argentina-Marruecos va a ser... La otra vez decía que se tenían jugando dos estadios. Pues la cantidad de Claro. la cantidad de hinchas marroquíes y argentinos que van es impresionante, pero los marroquíes incluso superan a los argentinos. Claro. Sí. Entonces estamos hablando de que Argentina local mañana, Sí. por cantidad de pública, y el miércoles Marruecos. Correcto. Claro, Pero sí, lejos, sí, pero lejos los dos. Los otros estaban diciendo que los europeos no quieren ir mucho por el tema... O sea, no van mucho como en otros mundiales. No. Por todo lo que se dio, pero había muchos ingleses, ¿eh? En el partido contra Francia, Pero, las dos pero en cabeceras... comparación a lo y que era, eran en Rusia. claro, no. No, primero Lo que cuando era le... otro ¿Sabe mundial. que ellos? El alcohol. Ese. No, el alcohol no, pero es No, cierto. pero por los dos temas. Primero